Capítulo 8. Repercusiones del pasado. Han transcurrido algunos días más durante el viaje de Ash y sus amigos, y como siempre se hará un resumen de los sucesos ocurridos en ese tiempo. Sin embargo, antes de comenzar a describir los hechos de este capítulo quiero hacer una aclaración importante. En algunos casos puedo llegar a cambiar varios de los sucesos por otros completamente diferentes, como por ejemplo que uno de los protagonistas consiga a un nuevo Pokémon de una forma totalmente distinta a como lo consigue en la historia original, y si bien esto es un fanfic y es normal que haga ese tipo de cambios en la historia, de igual forma preferí aclarar esa parte para que haya una comprensión clara de los hechos. Habiendo aclarado esto, continúo con la narración. De camino hasta Pueblo Lavanda, el azabache y sus amigos habrían pasado por un lago en el que se detuvieron para descansar, y al mismo tiempo entrenar a sus Pokémon en el caso del nativo de Pueblo Paleta. Haciendo un resumen del entrenamiento de los Pokémon de Ash, habría sido de la siguiente forma. Charmeleon, Bulbasaur y Squirtle habrían entrenado entre sí para aprovechar el triángulo de ventajas de tipo que existía entre ellos para mejorar su resistencia a los tipos contra los que eran débiles. Dicho de una forma más detallada, Bulbasaur al ser de tipo planta tenía ventaja frente a Squirtle, pero era débil frente a Charmeleon. Squirtle al ser de tipo agua tenía ventaja frente a Charmeleon, pero era débil frente a Bulbasaur, y Charmeleon al ser de tipo fuego tenía ventaja sobre Bulbasaur, pero era débil frente a Squirtle. Gracias a esos entrenamientos, los tres iniciales habrían aprendido cada uno un nuevo movimiento. En el caso del lagarto de fuego habría sido el movimiento cuchillada, con el Pokémon de tipo planta habría sido el movimiento danza de pétalos, y con la tortuga de tipo agua habría sido el movimiento aquacola. Riolu habría entrenado con Primeape aprovechando que ambos eran de tipo pelea, lo que los ayudó notablemente a fortalecer sus ataques físicos, así como también su agilidad. Pikachu habría entrenado con Pidgeotto, ya que ambos se destacaban en velocidad y eso les permitió llevarse el paso el uno al otro, y en el proceso el ave de canto habría aprendido el movimiento ciclón. Mientras el azabache entrenaba, Misty decidió sacar a sus Pokémon para que nadaran en el lago y se divirtieran un rato, por lo que la nativa de Ciudad Celeste dejaría salir a su Staryu, Starmie, Horsey, Tentacool y Goldeen, el cual ya tenía en su equipo desde antes de conocer a Ash y a sus amigos. Las criaturas de tipo agua se la pasarían jugando en el lago mientras eran observados por su entrenadora, el especialista en el tipo roca y la periodista de Kalos. Sin embargo, estos no serían los únicos que los observaban, ya que desde otro punto del lago, cierta criatura que residía en ese lugar se había percatado de la presencia de los cuatro entrenadores y de sus Pokémon, lo que despertaría su curiosidad, tanto que decidió acercarse nadando hasta ellos. La presencia de aquel Pokémon también sería notada por Misty luego de ver que algo se acercaba nadando hasta la zona donde se hallaban sus Pokémon, y luego de que aquella criatura emergiera del agua, la pelinaranja se mostraría algo sorprendida al ver de qué Pokémon se trataba. Dicha criatura resultó ser un Psyduck, un Pokémon con la apariencia de un pato, el cual también llamó la atención de los Pokémon de la especialista en el tipo agua por haber aparecido tan cerca de ellos. Una diferencia notable con respecto a la historia principal era que este Psyduck no le tenía miedo al agua, y la prueba fehaciente de esto era el hecho de que habitaba en ese lago. Al principio los Pokémon de la pelinaranja se mostrarían un tanto extrañados al ver al pato de tipo agua, pero después de ver que este no tenía malas intenciones ni nada parecido decidieron invitarlo a jugar con ellos, cosa que habría alegrado bastante al ave acuática, pues esa era la razón por la que había decidido acercarse a sus visitantes en primer lugar. El ver a sus Pokémon socializar con aquel Psyduck salvaje haría sonreír a la especialista en el tipo agua, así como también a Brook y Alexa, que también se habían percatado de este detalle. Para hacer sentir en confianza al Pokémon amarillo, el moreno de ojos cerrados lo habría atraído con un poco de comida Pokémon, y el sabor de aquella comida le habría gustado bastante al ave de tipo agua. Después de unas horas, Ash habría regresado con sus amigos luego de haber terminado de entrenar a sus Pokémon, y también se habría percatado de la presencia de aquel Psyduck, por lo que luego de que Misty le explicara cómo fue que conocieron al Pokémon pato, este comprendería y también saludaría de forma amistosa a la criatura de color amarillo. Después de que el azabache y sus amigos terminaran de guardar todo para retomar su viaje, el ave de tipo agua se notaría un tanto desanimado al ver que sus nuevos amigos estaban por irse, algo que el entrenador de Pueblo Paleta notaría, y gracias a su capacidad para comprender mejor las emociones de los Pokémon, se dio cuenta de que aquel Psyduck era un Pokémon solitario que solo quería hacer amigos, pero ya que en ese lago en el que habitaba no habían más Pokémon además de él, eso lo hacía sentirse muy solo, razón por la cual se había alegrado al ver a
a los Pokémon de Misty. Ash le habría hecho saber todo lo antes mencionado a sus amigos, los cuales se sorprenderían y a la vez sentirían algo de pena por el Pokémon Pato. No obstante, la Pelinaranja tendría una idea que la haría esbozar una sonrisa. La chica de Ciudad Celeste le habría ofrecido a aquel Psyduck irse con ella, lo cual sorprendería en un principio al ave acuática, pero luego terminaría por aceptar felizmente y se dejaría capturar por Misty, logrando así añadir al pato amarillo a su equipo. Hay que aclarar que este Psyduck tendría una personalidad muy diferente a la del Psyduck visto en el anime, pues hay que tomar en cuenta que la forma en que fue conseguido por la Pelinaranja habría sido totalmente distinta, por lo que no sería tan torpe y despistado, y por lo tanto no le provocaría tantos disgustos a su entrenadora. Después de haberse marchado de aquel lago, Ash y sus 3 acompañantes continuarían con su viaje, y durante el camino hasta Pueblo Lavanda, el nuevo Pokémon que el joven entrenador llevaba consigo habría emitido un brillo, lo que sería notado por el azabache y sus compañeros de viaje, y que a su vez haría al nativo de Pueblo Paleta sentirse contento, pues eso significaba que el Pokémon dentro de ese nuevo nacería muy pronto. Asimismo, Ash habría recibido varias llamadas en su Pokégear en esos días que habían pasado. Algunas de esas llamadas fueron de su madre Delia para saber cómo estaba y qué tal le estaba yendo en su viaje, por lo que el joven entrenador le habría contado a su progenitora todo lo que había hecho hasta ese momento. Sin embargo, la matriarca Ketchum no habría sido la única que se habría comunicado con el azabache, pues cierta rubia también lo habría llamado en más de una ocasión, ya que después de la videollamada que tuvieron en Ciudad Azulona, esta sentía una conexión mucho más fuerte con el nativo de Pueblo Paleta y deseaba fortalecer aún más su amistad con este, algo que no sería del total agrado para cierto par de féminas que siempre se ponían celosas cada vez que veían a su amigo conversar con la campeona de Sinnoh, aun si era a través de una llamada. Fue así como los 4 entrenadores llegarían por fin a su destino, Pueblo Lavanda. A simple vista aquella población se notaba como un lugar sencillo y pacífico, pero al mismo tiempo encerraba un aire inquietante. Ya fuese por la espesa capa de niebla que rodeaba al pueblo, o por la imponente torre que en este se hallaba, había algo en aquel lugar que fácilmente le pondría los pelos de punta a cualquiera. ¿Con que ese es Pueblo Lavanda? Debo suponer que esa de allá es la torre de la que hablaste cuando partimos de Ciudad Azulona, ¿no es así, Brut? Sería la pregunta que le haría el entrenador azabache a su amigo mientras fijaba su vista en el enorme edificio que sobresalía en la lejanía. Estás en lo correcto, Ash. Tal y como les dije antes, Pueblo Lavanda es famoso por esa torre en la que habitan Pokémon de tipo fantasma, y además de eso, también sirve como un cementerio para los Pokémon, respondería el especialista en el tipo roca mientras sostenía en sus manos la guía en la que consultaba la información de todas las poblaciones que visitaban. ¿Un cementerio para los Pokémon? Preguntaría de forma temerosa la Pelinaranja, pues la idea de visitar un lugar como ese le provocaba algo de miedo. No creo que ese sea un lugar que me agrade visitar, agregaría la castaña de Kalos, que también se mostraba un poco asustada, pues a pesar de que en su trabajo como periodista ya debería estar acostumbrada a visitar todo tipo de lugares para conseguir una buena noticia, eso no quería decir que le agradara la idea de visitar lugares como ese. Tranquilas, chicas. Si no se sienten cómodas visitando ese lugar, entonces no las obligaré a que vayan. Pueden esperarnos en el centro Pokémon mientras Brook y yo visitamos la torre, sería lo dicho por Ash dirigiéndose a sus 2 amigas, mientras les sonreía de forma calmada. ¿En serio no tienes problema con eso, Así? Preguntaría la especialista en el tipo agua con algo de impresión, ya que otro en el lugar del azabache les habría insistido para que fueran, mas no fue el caso del joven entrenador. No se preocupen. Entiendo que un lugar como ese puede llegar a ser aterrador, y tal vez por eso no quieren visitarlo. Es normal sentir miedo, pero esa no debe ser razón para que se sientan avergonzadas, les diría el nativo de Pueblo Paleta a ambas féminas manteniendo su sonrisa de antes. Ash tiene razón. Todos le tenemos miedo a algo, y eso no debe ser motivo para sentir vergüenza. Nosotros no las juzgaremos ni nada parecido si no quieren ir, agregaría el moreno de ojos cerrados, que también les dedicaría una sonrisa a sus 2 amigas. Tanto Alexa como Misty se sentirían sorprendidas tras oír lo dicho por Ash y Brook, y al mismo tiempo se verían entre sí para después sonreírse mutuamente. Muchas gracias por ser comprensivos, chicos, pero ya tomé una decisión. Iré con ustedes a esa torre, sería lo dicho por la castaña de Kalos mientras les sonreía al dúo de entrenadores masculinos. ¿Estás segura, Alexa? Está bien si no quieres ir, diría en respuesta el azabache mostrándose dudoso. Más que segura.
Mi meta es convertirme en la mejor periodista Pokémon de todas, para lo cual debo acostumbrarme a andar en todo tipo de lugares para asegurarme de obtener una buena historia, así que el miedo no será un obstáculo en mi camino, respondería la ojiverde con una mirada decidida. Estoy de acuerdo contigo, Alexa. Si quiero convertirme en una entrenadora de tipo agua respetable debo dejar atrás mis temores, por lo que yo también iré con ustedes, agregaría la pelinaranja que así como la joven periodista mostraba una gran convicción en su mirada. Ash y Brute terminarían por sonreírles a sus dos amigas a causa de esa actitud tan decidida que mostraban, y también por el hecho de que habían dejado atrás su temor inicial. De acuerdo. Iremos los cuatro entonces. Me da gusto saber que al final sí nos acompañarán, diría el nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa calmada. En parte es gracias al apoyo que tú y Brute nos dieron que me siento más segura de ir a ese lugar. Además, no quiero perderme la próxima captura que harás así, respondería la castaña de ojos verdes con una sonrisa dulce, respuesta con la que estaría de acuerdo la nativa de Ciudad Celeste. Ash terminaría por asentirles a sus dos amigas, por lo que los cuatro entrenadores seguirían su camino para adentrarse en el pueblo y así llegar hasta el centro Pokémon antes de visitar la enigmática torre de aquella población. Mientras tanto, en un callejón oscuro y recóndito del pueblo, dos sujetos uniformados estaban en medio de una videollamada. Ya estamos en Pueblo Lavanda, señor. Esperamos su confirmación para proseguir con la operación, diría uno de aquellos personajes, el cual era un soldado del equipo Rocket que vestía el clásico uniforme negro de la perversa organización. Excelente. Comiencen con la operación cuanto antes. Localicen el objetivo y asegúrense de sacarle toda la información que tenga, respondería el sujeto del otro lado de la pantalla, el cual como siempre no dejaba ver su rostro con claridad. Como ordene, señor. Y si me permite hacerle una pregunta, ¿por qué nos designó una misión tan importante como esta a nosotros que somos de bajo rango? Sería la interrogante hecha por el soldado de antes. Porque los agentes principales de alto rango están ocupados realizando otras misiones, y ni loco les iba a encargar a ese trío de inútiles de Jesse, James y Meowth una misión tan importante como esta, y más con todos los fracasos que han tenido recientemente. Por eso preferí asignarles este trabajo a ustedes antes que a esos tres buenos para nada, respondería el misterioso personaje reflejando un claro disgusto en el tono de su voz, uno que hizo a los dos soldados frente a la pantalla tensarse por los nervios, pues ya sabían lo severo que era su superior a la hora de reprenderlos. Entiendo. Comenzaremos con la operación de inmediato y le haremos llegar los resultados en cuanto los hayamos conseguido, diría el segundo soldado del equipo Rocket denotando seriedad en sus palabras, por lo que el líder de estos últimos les asentiría para después finalizar la videollamada. Bien, no hay tiempo que perder. Hay que avisarles a nuestros compañeros que se reúnan en la torre del pueblo. En ese lugar les daré todos los detalles de nuestra misión. Y diles que guarden discreción. Después del incidente de esta mañana, lo último que necesitamos es llamar aún más la atención, pronunciaría el soldado principal dirigiéndose a su compañero, el cual haría un asentimiento con la cabeza para después retirarse del lugar, mientras que el recluta al mando de aquella misión sacaba de su bolsillo una fotografía que retrataba el rostro de una persona, la cual era el objetivo que tenían en la mira. Volviendo con Ash y sus amigos, los cuatro entrenadores habrían seguido explorando el pueblo en su camino hasta el centro Pokémon. Sin embargo, en medio de su caminata, los cuatro habrían notado que muchas de las personas que se transitaban por las calles se comportaban de forma extraña, sobre todo los que iban acompañados por algún Pokémon. Algunos de los entrenadores de dichas criaturas, que veían pasar a alguna persona frente a ellos y a sus Pokémon, mostraban una mirada severa y se comportaban a la defensiva por alguna razón, como si desconfiaran de cualquiera que se acercara a ellos. ¡Qué extraño! ¿Ya notaron la forma en que se comportan esas personas? Sería el comentario hecho por la pelinaranja dirigiéndose a sus amigos. Sí. Pareciera como si no confiaran en nadie que se les acercara. Me pregunto por qué actuarán así, diría en respuesta el moreno de ojos cerrados, que de la misma forma se sentía intrigado por la actitud mostrada por los residentes de aquella población. Deben tener sus razones para comportarse así. Probablemente se deba a algo que sucedió recientemente en este lugar, sería la deducción hecha por el azabache, mientras se llevaba su mano hasta su mentón. Es lo más probable. Lo ideal sería preguntarle a alguna persona de por aquí para saber qué es lo que está sucediendo, agregaría la castaña de Kalos que así como sus amigos también se sentía extrañada por ese ambiente tan poco amigable que se percibía en los alrededores.
Los 4 entrenadores seguirían su camino hasta llegar al centro Pokémon, y luego de pasar por la parte en la que Brook trataría de coquetear con la enfermera Joy para después ser separado de esta por Misty, Ash se dirigiría a la pelirrosa para hacerle algunas preguntas. Disculpe enfermera Joy, pero quería hacerle una consulta, sería lo dicho por el joven entrenador. ¿Y cuál es tu consulta? Preguntaría con curiosidad la reconocida sanadora Pokémon. Cuando veníamos de camino hasta aquí, mis amigos y yo pudimos notar que muchas de las personas de este pueblo mostraban una actitud desconfiada con cualquiera que se les acercara a ellos o a sus Pokémon, como si sintieran el temor de que alguien intentaría hacerles algo. ¿Acaso usted sabe por qué se comportan así? Sería la interrogante hecha por el nativo de Pueblo Paleta que se mostraba curioso, siendo el mismo caso con sus 3 acompañantes. La enfermera Joy se pondría seria tras oír esta pregunta, detalle que obviamente sería notado por los 4 entrenadores. Sí. Es por culpa del equipo Rocket, diría la encargada del centro Pokémon, mostrándose seria y al mismo tiempo algo intranquila. Dicha respuesta sorprendería a Brook, Alexa y Misty, y en el caso de Ash, lo haría poner un rostro serio que al mismo tiempo reflejaba un enojo bastante evidente. ¿El equipo Rocket? ¿Pero qué tienen que ver ellos en el comportamiento de la gente del pueblo? Preguntaría la pelirranja de forma curiosa. Esta mañana hubo un incidente. Una pareja de entrenadores habían ido a visitar las tumbas que se encuentran en el interior de la torre del pueblo, pero no fueron solos, ya que 2 personas sospechosas los habían seguido sin que se dieran cuenta según el testimonio que dieron esos entrenadores. En un principio no le dieron importancia ya que pensaron que se trataban de turistas por las vestimentas que llevaban. Pero al momento de querer retirarse del lugar, esas 2 personas que los habían seguido les bloquearon el paso y trataron de someterlos para robarles a sus Pokémon, aprovechando que se encontraban en un lugar cerrado y recóndito. Sin embargo, ellos no se dejaron amedrentar y decidieron encarar a esos 2, y en medio de ese altercado lograron quitarles los disfraces que llevaban para saber quiénes eran realmente, y fue así como vieron que debajo de su ropa, llevaban puesto el uniforme negro con una letra R en el centro que utilizan los miembros del equipo Rocket. Esos 2 terminaron huyendo luego de ser descubiertos, y los 2 entrenadores que fueron atacados le informaron a la oficial Jenny de todo lo que les había sucedido. Posteriormente ella me lo hizo saber a mí y al resto de residentes del pueblo para que estuviésemos alerta, ya que conociendo la forma en que operan esos bandidos, lo más probable es que haya más soldados del equipo Rocket encubiertos en el pueblo. Por eso es que muchas de las personas del pueblo se comportan así. Cualquiera que se les cruce por enfrente podría ser un agente del equipo Rocket con intenciones de robarles a sus Pokémon, terminaría de explicar la enfermera pelirrosa mostrándose algo angustiada. Los 3 acompañantes de la azabache adoptarían una actitud seria tras oír lo mencionado por la encargada del centro Pokémon, y no era para menos pues se trataba de un asunto muy delicado. ¿Con qué era por eso? Después de lo que sucedió con esos entrenadores, es entendible que la gente se sienta así de intranquila y desconfíe de cualquiera, diría el moreno de ojos cerrados mostrándose serio. ¿Y la oficial Jenny no ha podido arrestar a ninguno de esos rufianes hasta el momento? Sería la interrogante hecha por la castaña de Kalos dirigiéndose a la pelirrosa. Hasta el momento no. Esos bandidos saben ocultarse muy bien, y el hecho de que se encuentren disfrazados para pasar inadvertidos solo complica aún más las cosas. La oficial Jenny y sus agentes ya están investigando los lugares más concurridos del pueblo para estar atentos por si llegan a ver a alguna persona sospechosa. Les pido que sean cuidadosos ustedes también, diría en respuesta a la reconocida sanadora Pokémon dirigiéndose a los 4 entrenadores. No se preocupe. Ya nos hemos encontrado antes con el equipo Rocket y sabemos lo problemáticos que son, así que no sería una novedad para nosotros enfrentarnos a ellos, respondería la especialista en el tipo agua con seriedad. La enfermera Joy se limitaría a asentirles con la cabeza, pero luego esta fijaría su mirada en Ash, el cual se había mantenido en silencio en todo ese rato, algo que también habrían notado sus 3 amigos. ¿Te sucede algo así? Le preguntaría la pelirranja al entrenador azabache. No, no me pasa nada, respondería el nativo de Pueblo Paleta de forma seria tratando de lucir tranquilo, pero a simple vista se podía notar que aún se sentía sumamente molesto.
Los tres acompañantes del joven entrenador, así como también su compañero de tipo eléctrico sobre su hombro, se darían cuenta del cambio de actitud que había tenido su amigo, por lo que no se sentirían convencidos con su respuesta, y al mismo tiempo despertaría la curiosidad de cada uno, ya que si bien ellos también despreciaban a la perversa organización criminal, el azabache parecía sentir un inmenso odio por la misma, algo que siempre manifestaba cada vez que se encontraba con algún miembro de los Rocket, siendo este un detalle que sus tres amigos habían podido notar en ese tiempo que llevaban viajando a su lado. No voy a permitir que esos desalmados lastimen a otro Pokémon en mi presencia. No pasará de nuevo, se decía en sus adentros el joven entrenador mientras apretaba sus puños con enojo y fruncía el ceño, algo que también sería notado por sus tres acompañantes y que al mismo tiempo los haría sentirse preocupados por Ash, sobre todo Alexa y Misty. No obstante, antes de que alguno pudiese decir algo, la atención de los tres amigos del pelinegro se fijaría en la entrada del centro Pokémon, ya que alguien acababa de ingresar al mismo. La persona en cuestión era un joven de cabello castaño que vestía un suéter de color morado, pantalones azules y que calzaba botas de color marrón, además de que en su cuello portaba un collar con un dije en forma del símbolo del yin y el yang de color amarillo y verde. Dicho joven no venía solo, ya que junto a él también estaba un grupo de chicas que parecían ser su séquito o algo parecido. Tu última batalla estuvo increíble. No cabe duda de que eres el entrenador más fuerte de todos, le diría una de aquellas féminas a su acompañante masculino reflejando admiración en sus palabras. Lo sé. Hasta el momento nadie ha podido vencerme, y dudo mucho que haya alguien que pueda hacerlo, diría en respuesta a aquel joven con aires de superioridad. La actitud de aquel muchacho haría que Brute, Alexa y Misty lo queden viendo raro, ya que era la arrogancia andante por la forma en la que se expresaba. Sin embargo, la vista de aquel entrenador se fijaría en Ash, el cual seguía metido en sus pensamientos y por lo cual no se habría percatado de su presencia, y al momento de verlo, una sonrisa arrogante se dibujaría en su rostro. Vaya vaya, pero si es Ash, sería lo dicho por el castaño manteniendo su sonrisa de antes. Al momento de escuchar su nombre, el azabache saldría de sus pensamientos y voltearía a ver en la dirección en la que se hallaba aquel joven, y al momento de verlo, en su rostro se manifestaría una expresión de sorpresa. Gary. Diría el entrenador de Pueblo Paleta con algo de impresión por ver a su rival en ese lugar. De la misma forma, los tres amigos de Ash se sorprenderían al escuchar quién era aquel muchacho, pues el azabache ya les había hablado de él en una ocasión pasada. ¿Él es Gary?, preguntaría con evidente exaltación la nativa de Ciudad Celeste. En efecto soy yo. Y por lo que veo ustedes son amigos de Ash, diría en respuesta el nieto del profesor Oak, mientras volteaba a ver a los tres acompañantes de su amigo de la infancia. Los tres antes mencionados se limitarían a asentir con la cabeza para después presentarse con el entrenador castaño. ¿Y quiénes son esas chicas que te acompañan?, preguntaría la periodista de Kalos con curiosidad mientras volteaba a ver al pequeño grupo de féminas que acompañaban al nativo de Pueblo Paleta. Son mi club de admiradoras. Ellas me acompañan a todas partes para animarme en mis batallas más importantes, respondería el rival del azabache con una sonrisa de superioridad, respuesta que sería confirmada por las féminas que estaban con este haciendo una porra improvisada para exaltar aún más a su ídolo. Y dime Ash, ¿qué te trae a Pueblo Lavanda? Apuesto a que te sorprende verme en este sitio, ¿no es así?, le preguntaría el castaño de Pueblo Paleta a su rival con algo de arrogancia. En realidad no. Desde que el profesor Oak me dijo que iniciaste tu viaje el mismo día que yo ya contaba con la posibilidad de que nos encontráramos en algún momento. Y respondiendo a tu otra pregunta, vine con mis amigos para visitar la torre del pueblo y así poder capturar un Pokémon de tipo fantasma para hacerle frente a la líder de gimnasio de Ciudad Azafrán que según lo que escuché, es alguien muy fuerte, sería lo dicho por el joven entrenador. Así que tú también participarás en la Liga Pokémon. Pues déjame decirte que no lograrás vencerme por más que lo intentes. Yo ya te llevo mucha ventaja en cuanto a capturar Pokémon fuertes, y ni se diga en la parte de las medallas de gimnasio, diría en respuesta el entrenador castaño mientras sonreía de forma confiada. Dicha respuesta haría a los tres amigos de Ash sentirse algo disgustados, ya que la forma en que Gary se expresaba de su amigo no era para nada de su agrado. Incluso Pikachu se sentiría molesto, tanto que de sus mejillas saltarían algunas chispas, pero luego Ash colocaría su mano frente a su compañero de tipo eléctrico para indicarle que se calmara, mostrando una mirada seria en esos instantes. ¿Y cuántas medallas has ganado hasta el momento?, preguntaría el azabache manteniéndose calmado. Ya tengo 6 medallas.
Recientemente acabo de ganar mi sexta medalla en Ciudad Fucsia, y en mi viaje hasta aquí aproveché para enfrentarme a varios entrenadores en el camino, pero ninguno representó un reto para mí. Y hablando de eso, y aprovechando que te encontré en este lugar, te reto a una batalla Pokémon. Quiero ver qué tan fuerte te has vuelto en todo este tiempo, aunque no creo que seas más fuerte que yo, sería lo que diría el nieto del profesor Oak mientras veía al nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa retadora. Los tres amigos del azabache se sorprenderían tras oír lo dicho por Gary, aunque no demasiado, pues así como les había dicho Ash en una ocasión pasada, que su rival lo desafiara a una batalla en caso de que se encontraran, ya era algo que esperaba que sucedería. Lo siento Gary, pero no puedo aceptar a tu desafío por el momento, respondería el joven entrenador pelinegro de forma seria, y dicha respuesta haría que sus tres acompañantes se sorprendan todavía más, ya que él no era de los que rechazaran una batalla, y menos contra quien era su rival de la infancia. Me lo suponía. Tienes miedo de perder contra mí y por eso no quieres aceptar. Y pensar que mi abuelo te considera un buen entrenador, diría en respuesta el castaño mostrando una sonrisa arrogante en su rostro, y dicha contestación no haría más que aumentar el enojo de los tres compañeros de viaje del nativo de Pueblo Paleta y del ratón amarillo. No es por eso, respondería el azabache manteniendo su seriedad de antes, y al mismo tiempo levantaría un poco la voz, logrando atraer la mirada tanto de su rival como de sus tres amigos. En estos momentos tengo que encargarme de un asunto más importante y por eso no puedo enfrentarme a ti. Gary levantaría una ceja en señal de que se sentía intrigado, por lo que preguntaría, ¿y qué asunto es ese si se puede saber? Ash frunciría el ceño ante esta pregunta, ya que aquel asunto era algo que le provocaba un gran enojo. Detener al equipo Rocket, diría con un tono de voz severo el entrenador de Pueblo Paleta. ¿Dijiste el equipo Rocket? Preguntaría con exaltación el castaño, ya que aquello lo había tomado por sorpresa. Sí. Ellos están aquí en Pueblo Lavanda, y no voy a dejar que se salgan con la suya, respondería el entrenador de cabello negro manteniendo su expresión molesta de antes. Gary pondría un rostro serio, ya que este sabía muy bien por qué su amigo de la infancia se comportaba así. Entiendo que quieras detener al equipo Rocket, pero toma en cuenta que ellos son más que tú. No cometas la tontería de enfrentarlos tú solo, sería lo único que alcanzaría a decir el nieto del profesor Oak antes de ser interrumpido por el pelinegro, el cual lo tomaría del cuello de su suéter. Esos miserables no volverán a dañar a un Pokémon mientras yo pueda evitarlo. No dejaré que se repita lo de hace 10 años, y si no vas a ayudarme, entonces hazte a un lado, exclamaría un furioso Ash con un tono de voz severo y a la vez intimidante, uno que dejaría muy exaltados tanto al entrenador castaño como a sus admiradoras, aunque sin duda los más impactados eran sus tres acompañantes, ya que nunca lo habían visto comportarse de esa forma. Así, por favor cálmate. No hagas algo de lo que podrías arrepentirte después, le diría la pelinaranja a su amigo mostrándose preocupada, pues lo que menos quería era que se produjera una pelea entre ambos entrenadores. El azabache terminaría por soltar a Gary para después voltear a ver hacia abajo, reflejando en su mirada el enojo que le provocaba recordar aquello que había sido la razón por la que odiaba tanto a la perversa organización en primer lugar. Lo siento. Necesito salir un momento para despejar mi mente. Enfermera Joy, ¿podría revisar a mis Pokémon? Sería lo que diría el joven entrenador dirigiéndose a la pelirrosa. La antes mencionada se limitaría a asentir con la cabeza, y si bien había alcanzado a escuchar la conversación que habían tenido el nativo de Kanto y su rival en todo ese rato, prefirió mantenerse al margen y no decir nada. Ash le entregaría las Pokébolas de todos sus Pokémon a la encargada del centro Pokémon para después salir del edificio, mientras que el entrenador castaño mantendría su vista puesta en su amigo de la infancia, y en su mirada se podía notar una gran seriedad, no porque se sintiera molesto con Ash por lo de hace un momento, sino porque él mejor que nadie sabía por qué se sentía así. Alexa y Misty estuvieron tentadas en ir con su amigo, ya que ambas se sentían muy preocupadas por este luego de ver la forma en que se había comportado, pero antes de poder hacerlo serían detenidas por Brook, el cual les haría saber que lo mejor era dejarlo solo por el momento. De la misma forma, Pikachu se sentía preocupado y a la vez desconcertado por lo que había sucedido con su entrenador, ya que si bien no era la primera vez que se molestaba con algo relacionado con el equipo Rocket, en esta ocasión su enojo era mucho mayor. Gary. Tú sabes por qué Ash se comporta así, ¿verdad? Sería la pregunta que le haría el moreno de ojos cerrados al rival de su amigo. Sí.
Cuando éramos niños, él pasó por una experiencia muy perturbadora que hasta el día de hoy no ha podido olvidar, respondería el nieto del profesor Oak mostrándose sumamente serio. ¿Y qué fue lo que le sucedió exactamente? Sería la interrogante hecha por la periodista ojiverde que así como sus dos amigos sentía curiosidad por saber este detalle. Fue hace 10 años cuando Ash y yo nos conocimos. Ambos habíamos asistido a un campamento que mi abuelo había organizado en Pueblo Paleta. Flashback. Una década atrás, un joven Ash se hallaba junto a varios niños más enfrente de una gran mesa, detrás de la cual se hallaba parado el profesor Oak junto a algunos de sus ayudantes. Muy bien niños, el día de hoy realizarán un ejercicio que los ayudará a familiarizarse con los Pokémon de su entorno y les permitirá aprender mucho más acerca de ellos. Cada uno de ustedes sacará de esta tómbola un papel que tiene escrito el nombre de un Pokémon en específico. Dependiendo cuál sea el Pokémon que les toque, eso determinará la especie a la que tendrán que fotografiar con estas cámaras que están sobre la mesa. Por ejemplo, si el Pokémon que les toca es un Caterpie, entonces tendrán que buscar a ese Pokémon, sacarle una fotografía y luego mostrármela. Sin embargo, ya que no contamos con demasiadas cámaras, tendrán que realizar este ejercicio en parejas. Para saber quién será su compañero, tendrán que preguntarle a los otros cuál es el Pokémon que les tocó, y si es el mismo que ustedes tienen, entonces esa persona será su pareja en este ejercicio, terminaría de explicar el científico de Kanto mientras mostraba la tómbola y las cámaras fotográficas que habían sobre la mesa. Los infantes harían un asentimiento en señal de haber comprendido, y en esos momentos uno de los más emocionados por comenzar era el joven Azabache. Después de que todos los niños sacaran un papel del recipiente giratorio, cada uno estaría buscando a su respectivo compañero para comenzar con aquel ejercicio, y con Ash no era la excepción. Veamos. Me tocó Poliwag. Debo averiguar a quién más le salió el mismo Pokémon, diría para sí mismo el pequeño con las zetas en las mejillas mientras sonreía de forma animada. Vaya suerte la mía. Me tocó el mismo Pokémon que a ti, diría una voz a espaldas del joven Ash, la cual pertenecía al nieto del profesor Oak que había alcanzado a escuchar lo que el joven pelinegro había dicho. Gary. No me digas que tú. Sería lo único que alcanzaría a decir del azabache antes de ser interrumpido por el castaño. Sí. A mí también me tocó a Poliwag, así que tú y yo seremos compañeros. Solo no lo estropees, ¿sí? Diría en respuesta el Oak menor con una actitud soberbia y arrogante. Yo soy perfectamente capaz de fotografiar a un Pokémon por mi cuenta, así que no te creas la gran cosa. Solo porque este ejercicio es en pareja tendré que aceptar a ayudarte, respondería el joven nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa burlona. ¿Qué dijiste? Yo no necesito la ayuda de un niño tonto como tú. Te recuerdo quién es mi abuelo, así que sé mucho más sobre los Pokémon que tú o cualquier otro en este campamento, exclamaría un molesto Gary mientras veía de manera fulminante a su compañero. Sí, claro, como tú digas. Solo ten cuidado de no salir flotando por todo ese aire caliente que tienes en la cabeza, diría en respuesta el pelinegro manteniendo su sonrisa de antes, y dicha respuesta haría reír a algunos de los niños que se encontraban cerca y que habían alcanzado a escuchar lo que el azabache había dicho, entre los cuales se hallaba una hermosa jovencita que usaba un sombrero de paja, la cual parecía mostrar cierto interés en Ash, pero de eso se hablará en otro momento. Por su lado, Gary se enojaría aún más por aquel comentario, pero antes de poder decir algo, escucharía la voz de su abuelo, el cual se notaba un tanto molesto por la actitud de su testarudo nieto. Ya basta, Gary. El hecho de que seas mi nieto no te da el derecho de creerte superior a los demás. Tú más que nadie debes aprender acerca del respeto hacia tus semejantes si quieres llegar a ser un buen entrenador algún día, le diría el renombrado investigador a su nieto con un tono de voz algo severo. El castaño solo frunciría el ceño y bajaría la cabeza para después asentir a regañadientes, dando a entender que se comportaría, ya que lo que menos quería era recibir otro regaño por parte de su abuelo. Bien. Ahora tú y Ash tomen su cámara y vayan a buscar al Pokémon que les tocó. Y traten de no alejarse demasiado del campamento, sería lo siguiente que diría el científico de Kanto dirigiéndose a ambos jóvenes, los cuales harían un asentimiento con la cabeza para después tomar la cámara fotográfica de la mesa y posteriormente marcharse hacia el bosque. ¿Qué voy a hacer con este muchacho? Diría el profesor Pokémon mientras suspiraba de forma resignada a causa de la actitud de su nieto. No se desanime, profesor. Estoy seguro de que su nieto madurará en algún momento.
Solo hay que ser pacientes y darle tiempo, pronunciaría uno de los ayudantes del reconocido científico dirigiéndose a su mentor, el cual terminaría por asentir en señal de que él esperaba que así fuera. Volviendo con Ash y Gary, los dos jóvenes se internarían en la vegetación para comenzar a buscar al Pokémon que les había tocado. ¿Tú por dónde sugieres que comencemos a buscar, Gary? Sería la pregunta que le haría el joven azabache a su compañero. Ya que Poliwag es un Pokémon de tipo agua, lo más lógico es que comencemos buscando en donde haya agua, que es su hábitat natural. Mi abuelo me dijo que hay un río que atraviesa este bosque, así que lo más conveniente es que vayamos a ese lugar, respondería el castaño a la pregunta del pelinegro. Vaya, tú sí que sabes muchas cosas de los Pokémon, diría el joven Ash mostrándose algo impresionado. Te dije que mis conocimientos eran superiores a los de cualquiera. Tienes suerte de tenerme como compañero, respondería el nieto del profesor Oak con una sonrisa y aires de superioridad, y dicha actitud le sacaría una gota de sudor al azabache. Tampoco es para tanto, pero bueno, lo mejor es que no perdamos tiempo y vayamos a ese río, diría el nativo de Pueblo Paleta, por lo que Gary haría un asentimiento para después irse junto a su compañero hasta el lugar en cuestión. Varios minutos después, los dos jóvenes llegarían al río que atravesaba aquel bosque y comenzarían a buscar con la mirada para ver si lograban ver al Pokémon que debían fotografiar. Debería haber un Poliwag por aquí, pronunciaría el pelinegro mientras seguía revisando sus alrededores. Mira, Ash, por allá, le diría el nieto del profesor Oak a su compañero mientras señalaba con su dedo hacia un punto del río, pues acababa de divisar algo en aquel lugar. En aquella parte del río se encontraba nadando un Pokémon de color azul que tenía un dibujo con forma de espiral en la panza, el cual no se había percatado de la presencia de ambos infantes. Grandioso. Es un Poliwag. Hay que acercarnos lo suficiente para tomarle una foto, diría el joven azabache mientras sostenía en sus manos la cámara con la que retrataría a la criatura acuática. Fue así como ambos infantes comenzarían a acercarse de forma sigilosa hasta el Pokémon renacuajo para no asustarlo, pero justo cuando Ash estaba por tomar la foto, Gary se resbalaría con una piedra lisa que había en la orilla del río, por lo que caería al agua y haría que el Poliwag los vea e inmediatamente salga corriendo por el susto. Mira lo que hiciste, Gary. Ahora tendremos que perseguir a ese Poliwag, le reclamaría el joven de cabello negro a su compañero con una expresión de disgusto. Oye, no fue mi culpa. Si te hubieses dado prisa ya tendríamos la foto, pero como siempre eres muy lento, se defendería el joven castaño luego de levantarse. No haremos nada si seguimos discutiendo. Lo mejor será que vayamos tras ese Poliwag. Tú ve por ese lado, y yo iré por allá. Así cubriremos más terreno y lo encontraremos más rápido, diría en respuesta el joven con las zetas en las mejillas. Hasta que por fin dices algo inteligente, respondería el castaño para después separarse de Ash y comenzar a buscar al Pokémon renacuajo dentro del bosque, acción que el joven azabache imitaría. Después de un buen rato, Gary lograría encontrar a Poliwag, el cual había llegado a un claro del bosque, pero para evitar asustarlo de nuevo se ocultaría entre unos arbustos cercanos. Ojalá Ash le haya seguido la pista a Poliwag así como yo. Espero que ese tonto no se haya perdido, se diría en sus pensamientos el nieto del profesor Oak con algo de molestia, ya que forzosamente tenía que esperar a que su compañero apareciera pues era este quien portaba la cámara. Fue entonces que el joven de cabello castaño vería al azabache salir de entre unos arbustos luego de llegar a su encuentro, y por suerte la criatura acuática a la que acechaban no se había percatado de su presencia. ¿Por qué tardaste tanto?, le preguntaría en voz baja el Oak menor a su compañero. Lo siento. De camino hasta aquí me encontré con una chica del campamento que necesitaba ayuda y por eso me tardé en alcanzarte. Lo bueno es que por fin encontramos a Poliwag, sería lo dicho por Ash respondiendo a la pregunta de su compañero. En eso tienes razón. Pero ya deja de perder el tiempo y toma la foto de una buena vez, le diría el castaño al joven pelinegro con una expresión de disgusto. Ash haría un asentimiento con la cabeza para después tomar la cámara y enfocarla hacia el punto en donde se hallaba el Pokémon renacuajo. No obstante, antes de que el azabache pudiese tomar la fotografía, una red saldría disparada desde unos matorrales, la cual atraparía a la criatura acuática. Aquello por supuesto habría sorprendido bastante a los dos jóvenes, pero luego verían que del lugar de donde había sido lanzada aquella red, saldrían un trío de sujetos que vestían uniformes negros con una letra R en el centro. Ya tenemos a otro. A este paso aseguraremos un buen cargamento de Pokémon, sería lo expresado por uno de aquellos malhechores mientras sonreía de forma perversa. ¿Pero quiénes son esos hombres, y por qué capturaron a ese Poliwag?
diría el joven de cabello negro que seguía viendo a aquellos personajes con una expresión de exaltación. Gary lograría reconocer a aquellos bandidos por la vestimenta que portaban, ya que su abuelo ya le había hablado sobre ellos en una ocasión pasada, lo que haría que su conmoción fuese mayor. Esto es muy malo. Esos tres son miembros del equipo Rocket, le diría el joven castaño a su compañero con una expresión seria. ¿El equipo Rocket? Preguntaría con un claro desconcierto el nativo de Pueblo Paleta. Sí. Son una organización criminal que se dedica a robar Pokémon para después venderlos al mejor postor. Mi abuelo me habló sobre ellos hace tiempo y me dijo que eran personas muy peligrosas. Debemos irnos de aquí, le diría el nieto del reconocido científico al joven pelinegro aún mostrándose serio. Ni hablar. No podemos dejar que lastimen a ese Poliwag. Debemos ayudarlo, respondería el azabache de forma molesta, ya que no soportaba ver cómo los Pokémon eran maltratados por personas malintencionadas como lo eran los Rocket. Entiendo que quieras ayudarlo, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Ellos son 3, y nosotros solo somos 2, sin mencionar que no tenemos forma de enfrentarnos a ellos, diría en respuesta el Oak menor tratando de hacer desistir a su amigo de cometer alguna tontería. Ash solo apretaría los dientes con rabia, ya que lo que decía Gary era verdad, pero eso no le quitaba la impotencia que sentía por ver al Pokémon renacuajo a merced de aquellos rufianes. Poliwag trataba desesperadamente de liberarse de aquella red, pero todo esfuerzo era inútil. No hagas más complicado esto, pequeño. Ahora ven con nosotros, le diría uno de aquellos soldados a la criatura acuática mientras se acercaba a este y le sonreía de forma maliciosa. Sin embargo, el Pokémon renacuajo lanzaría desde su boca un ataque de pistola de agua con todas sus fuerzas para defenderse, haciendo que aquel soldado salga disparado hacia atrás y choque con sus dos compañeros, los cuales terminarían impactando contra el tronco de un árbol. La criatura de color azul y blanco aprovecharía para escapar saltando aún con la red encima de su cuerpo, lo que limitaba en gran forma su movilidad, pero aún así no estaba dispuesto a dejarse atrapar por aquellos tres sujetos tan perversos. Los dos jóvenes que seguían viendo todo desde su escondite sonreirían al creer que Poliwag lograría escapar de aquellos tres bandidos. Lastimosamente estaban equivocados, y lo que verían a continuación sería lo que apagaría sus esperanzas, y algo más. Los tres soldados del equipo Rocket se levantarían del suelo, y cada uno se mostraría sumamente molesto por haber sido atacados por aquel Poliwag. Cada uno de ellos sacaría de su traje una vara extensible que tenía la función de dar electrochoques y comenzarían a caminar en la dirección en la que se había ido el Pokémon renacuajo, al cual lograron alcanzar en muy poco tiempo, pues debido a la red que cubría su cuerpo no pudo alejarse demasiado. Ahora verás, le diría uno de aquellos soldados al Pokémon de tipo agua mientras lo veía con una sonrisa perversa, gestos que serían imitados por sus dos compañeros. Poliwag, no, sería lo único que alcanzaría a decir Ash desde su escondite antes de ver cómo aquellos tres malhechores comenzaban a electrocutar a la pobre criatura con sus armas repetidas veces, haciendo que soltara varios gritos de dolor. El azabache trataría de ir en ayuda de aquel indefenso Pokémon, pero Gary se lo impediría al sujetarlo de sus brazos, pues no quería que su compañero saliera lastimado también. Los gritos desgarradores de aquel Poliwag seguirían siendo escuchados por ambos jóvenes, hasta que de pronto dejarían de sonar, pues aquellos tres por fin habían dejado de darle choques eléctricos. Eso le enseñará a no meterse con nosotros, diría uno de aquellos tres soldados mientras observaba el cuerpo de la criatura acuática tendido en el suelo. Lo mejor será que nos retiremos. De todas formas solo era un Pokémon insignificante y no nos habría servido de mucho, agregaría el segundo de aquellos soldados dirigiéndose a sus compañeros, los cuales estuvieron de acuerdo con aquella sugerencia, por lo que procedieron a marcharse del lugar, dejando atrás el maltrecho cuerpo del Pokémon renacuajo. En el instante en que los Rocket se fueron de aquel claro, Ash y Gary saldrían de su escondite e irían de inmediato hasta el lugar donde se hallaba la criatura acuática, siendo Ash el más desesperado por ver cómo se encontraba. Luego de retirarle la red que tenía encima, el azabache sostendría entre sus brazos al Pokémon de color azul y blanco, el cual tenía sus ojos cerrados. Poliwag, por favor despierta, le diría el nativo de Pueblo Paleta al Pokémon de tipo agua con una enorme preocupación. Sin embargo, Poliwag no reaccionaría y se mantendría inmóvil, por lo que el pelinegro acercaría su oído hasta el pecho del renacuajo, y al momento de hacerlo, una expresión de shock se haría presente en su rostro, al mismo tiempo que sus ojos se cargaban de lágrimas. Ash. No me digas que. Sería lo único que alcanzaría a decir el castaño antes de ser interrumpido por su compañero. Está muerto.
Ellos lo mataron, diría con un tono de voz apagado el joven de cabello negro mientras seguía derramando lágrimas. Gary se sentiría de lo más impactado tras oír esta trágica noticia, pero luego pondría un rostro serio, ya que se lamentaba por no haber podido hacer algo para evitar que esos 3 malvivientes le quitaran la vida a aquel Poliwag. Sin embargo, antes de poder decir algo, el Oug menor escucharía como su amigo pronunciaba unas palabras que vendrían como respuesta a ese sentimiento que acababa de surgir en su persona. Esos desalmados. ¿Cómo pueden hacerle esto a los Pokémon? No los perdonaré por lo que hicieron. Voy a hacerlos pagar. Algún día los haré pagar, sería lo expresado por el joven azabache, manteniendo una mirada ensombrecida en su rostro, a la vez que de sus ojos seguían brotando lágrimas a causa del odio que había nacido en su ser ese día. Ash. Lo mejor es que volvamos al campamento y le contemos a mi abuelo lo que sucedió. Es muy arriesgado que estemos aquí si el equipo Rocket anda merodeando por este bosque. Sé que te sientes mal por lo que le sucedió a Poliwag, pero ya no podemos hacer nada por él, le diría el joven castaño a su compañero con seriedad, al mismo tiempo que colocaba su mano sobre su hombro. Tienes razón. Hay que volver cuanto antes, respondería el pelinegro con un tono de voz frío y sin voltear a ver a los ojos a Gary. Lamento mucho lo que pasó, pero no podíamos hacer nada para salvarlo, sería lo siguiente que diría el Oug menor mientras bajaba la cabeza en señal de decaimiento, ya que sentía el temor de que Ash lo odiaría por haberle impedido rescatar a Poliwag. No fue tu culpa. Tal y como dijiste antes, ¿qué habríamos podido hacer nosotros dos contra esos 3 sujetos? Si fuéramos entrenadores, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Es por eso que a partir de este día haré una promesa. Me convertiré en el entrenador más fuerte de todos, y no dejaré que ningún otro Pokémon vuelva a ser lastimado por esos malnacidos del equipo Rocket o cualquier otra persona que los vea como simples objetos, serían las palabras dichas por el nativo de Pueblo Paleta mientras sostenía el cadáver de Poliwag en sus manos, reflejando una gran convicción en aquel compromiso. Gary pondría un rostro sorprendido tras oír lo dicho por Ash, pero luego terminaría por sonreír levemente, ya que pudo ver en su compañero a un rival potencial en el futuro con el que podría medir su fuerza. Luego de aquel trágico incidente, Ash y Gary le darían sepultura a Poliwag en aquel claro del bosque para después regresar al campamento y así informarle al profesor Oug lo que había pasado para que tomaran cartas en el asunto, y que así ningún otro Pokémon que habitaba aquel bosque corriera con la misma suerte. Fin del flashback. Después de que Gary terminara de contar su relato, los 3 amigos del azabache se sentían muy impactados, horrorizados, y al mismo tiempo, muy enojados por todo lo que habían escuchado. Alexa y Misty eran las que más impactadas se sentían, ya que no podían creer que ese muchacho tan amable, bondadoso y atento que era Ash haya sufrido algo tan traumatizante. Las animadoras de Gary por su lado estarían derramando lágrimas, ya que aquella historia era de lo más triste. En el caso de Pikachu, este también habría alcanzado a escuchar lo que el rival de su maestro les había dicho por seguir sobre el mostrador del centro Pokémon mientras la enfermera Joy revisaba al resto de Pokémon del azabache, y estaría de más decir que el ratón eléctrico se sentía furioso por lo que aquellos bandidos habían hecho, y a la vez comprendería por fin el por qué su entrenador los odiaba tanto. Ahora todo tiene sentido. Ya decía yo que ese odio que Ash sentía por el equipo Rocket no era normal. Después de haber pasado por una experiencia como esa, es entendible que los desprecie tanto, sería lo dicho por Brook mostrando una actitud seria. Pobre Ashie. Debió haber sufrido mucho con esa experiencia tan espantosa, agregaría la nativa de Ciudad Celeste que se notaba muy angustiada por su amigo. Sí. A pesar de que Ash logró superar ese trauma con el tiempo, él sigue recordando lo que sucedió ese día, y su odio por el equipo Rocket nunca desapareció. Después de ese día, él y yo comenzamos a llevarnos mejor, ya que ambos teníamos la misma meta en común, que era llegar a convertirnos en entrenadores Pokémon muy fuertes, para lo cual Ash comenzó a visitar con más frecuencia a mi abuelo para aprender más sobre los Pokémon, y así tener una buena base para cuando tuviese la edad suficiente para volverse un entrenador. Recuerdo que mi abuelo le obsequió un libro que él mismo había redactado, y siempre que lo visitaba lo encontraba leyendo ese libro. Al final fue gracias al apoyo de mi abuelo y a esa fascinación que siente por los Pokémon que pudo dejar atrás ese dolor, pero esa experiencia tan perturbadora sigue teniendo repercusiones en él como pudieron darse cuenta hace un rato, terminaría de explicar el entrenador castaño de forma seria. Eso es evidente. Yo solo espero que Ash no cometa alguna imprudencia en medio de su enojo, diría el moreno de ojos cerrados, el cual se notaba preocupado por su amigo.
Lo mejor será que vayamos con Ashi para asegurarnos de que se encuentre bien, agregaría la castaña de Kalos, que era una de las más preocupadas por su interés amoroso. Estoy de acuerdo contigo, Alexa. Vayamos con él, diría la pelirranja, que también deseaba ir con su amigo. Sin embargo, antes de que los tres entrenadores se fueran, cierto Pokémon amarillo saltaría del mostrador y llamaría la atención de estos. ¿Qué te sucede, Pikachu? Le preguntaría la castaña ojiverde al Pokémon ratón. El antes mencionado pronunciaría algunas palabras en el lenguaje Pokémon, y mientras lo hacía mostraría una mirada seria, una que haría a la periodista Pokémon entender lo que el roedor de tipo eléctrico quería. Tú también quieres ir con Ash, ¿no es así? Diría la ojiverde con una sonrisa, recibiendo un asentimiento por parte del ratón amarillo. Brook y Misty también sonreirían por esto, ya que el fuerte vínculo que tenían los Pokémon del azabache con él era más que evidente. Luego de que Pikachu se subiera al hombro de Alexa, esta junto a sus dos acompañantes saldrían del centro Pokémon para buscar a Ash, dejando atrás a Gary y a su club de admiradoras, siendo el primero de estos quien terminaría esbozando una sonrisa, ya que se sentía contento por saber que su rival tenía a tan buenos amigos que se preocupaban por él. Volviendo con Ash, el joven entrenador se encontraba sentado en una banca de la plaza que estaba ubicada muy cerca del centro Pokémon mientras reflexionaba sobre varias cosas, entre ellas ese amargo recuerdo que seguía rondando en su cabeza. Debo evitar que esos infelices se salgan con la suya. No voy a dejar que lastimen a otro Pokémon de nuevo mientras pueda evitarlo. El equipo Rocket ya no seguirá cobrando las vidas de más Pokémon, se decía en sus pensamientos el entrenador pelinegro mientras se levantaba de aquella banca, manteniendo en su rostro una expresión seria y algo severa. Sin embargo, el azabache saldría de sus pensamientos al escuchar varias voces conocidas para él. En efecto, se trataban de sus tres compañeros de viaje, los cuales acababan de llegar al lugar en donde se encontraba. Así, dirían al unísono la castaña de Kalos y la nativa de Ciudad Celeste, para después ambas abrazar al entrenador con las zetas en las mejillas, y en sus rostros se podía notar la tristeza que sentían por ver así de abatido a su interés amoroso. ¿Pero qué hacen aquí?, preguntaría el nativo de Pueblo Paleta, que se sentía un poco desconcertado por ver a sus compañeros de viaje y a su Pokémon en ese lugar. Estábamos muy preocupadas por ti y decidimos venir a ver si ya te sentías mejor, respondería la especialista en el tipo agua, denotando una angustia casi tangible en su mirada. El azabache les sonreiría levemente a sus dos amigas para tratar de hacer desaparecer su preocupación. Tranquilas, estoy bien. Solo salí a despejar mi mente, eso es todo, les diría el joven entrenador a sus dos compañeras. No es necesario que disimules, Ash. Ya sabemos acerca de lo que te pasó en tu infancia y el por qué te comportas así, sería lo expresado por el ex líder de gimnasio, mostrando una expresión seria en su rostro. Ash también se pondría serio tras oír esto último, y luego de separarse del abrazo doble que mantenía con sus dos amigas, este tomaría la palabra. Así que Gary ya les contó todo. Lamento no habérselos dicho antes, pero esa es una parte de mi pasado que no es muy agradable para mí recordar. Lo que sucedió ese día es algo que me marcó bastante, y es la razón por la que odio tanto a los que maltratan a los Pokémon, pronunciaría el nativo de Pueblo Paleta manteniendo su expresión llena de seriedad. No hay nada por lo que debas disculparte así. Nosotros comprendemos que fue una experiencia muy traumatizante para ti, así que es entendible que no quisieras hablar sobre eso. Pero no te sientas mal. Ninguno de nosotros te juzgará, ya que no fue tu culpa lo que sucedió, diría en respuesta la periodista de Kalos, mientras le sonreía de forma sincera a su amigo. Alexa tiene razón. No debes seguir cargando con el peso de tu pasado, y eso es algo que tú me enseñaste. Recuerda que somos tus amigos, Ash, así que puedes confiar en nosotros, agregaría el especialista en el tipo roca, que también le dedicaría una sonrisa llena de sinceridad. Ash se sentiría conmocionado tras oír las palabras de sus amigos, pero antes de poder decir algo, vería como su compañero de tipo eléctrico se acercaba a él para sonreírle de la misma forma y dedicarle unas palabras en el lenguaje Pokémon, las cuales vendrían significando algo como: yo también confío en ti, amigo. Brook. Alexa. Misty. Muchas gracias por su apoyo, diría en respuesta el entrenador azabache, mientras les sonreía de forma sincera a sus tres compañeros de viaje, viéndose que ya se sentía mejor gracias al apoyo incondicional mostrado por sus tres amigos. No hay nada que agradecer. Así como tú nos ayudaste antes a nosotros, ahora es nuestro turno de ayudarte, respondería la pelinaranja con una sonrisa dulce, una que sería imitada por la ojiverde de Kalos.
Ash les devolvería la sonrisa a sus 3 amigos, y luego voltearía a ver a su compañero de tipo eléctrico que se hallaba parado frente a él. No creas que me olvidé de ti, Pikachu. También te doy las gracias por apoyarme, amigo, sería lo que le diría el joven entrenador al ratón amarillo manteniendo su sonrisa de antes, por lo que el antes mencionado se subiría al hombro de su maestro de un salto para después frotar su rostro con sus mejillas de manera afectiva, lo que haría sonreír a todos los presentes. ¿Sabes, así? Ahora siento que te admiro mucho más, le diría la periodista castaña al nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa apenada. ¿Por qué dices eso, Alexa? Preguntaría el entrenador azabache mientras alzaba una ceja. Porque eres una persona muy fuerte, y no hablo solamente de tu posición como entrenador. La forma en que sacaste fuerza de esa experiencia tan horrible que viviste en tu infancia, y el compromiso que hiciste para defender a los Pokémon de las personas malintencionadas como el equipo Rocket inspirarían a cualquiera. Por eso es que me siento tan afortunada de haberte conocido, sería lo expresado por la nativa de Kalos mientras le sonreía de forma dulce a su amigo, aunque en sus pensamientos se decía otra cosa. Y son justamente esas cualidades las que me hicieron enamorarme de ti, mi querido Asi, esto lo pensaría con sus mejillas coloreadas de un color rojizo. Pues tú no eres la única que piensa así de Ash, Alexa. Yo también me sentí inspirada por él cuando tuvimos nuestra batalla en Ciudad Celeste, y eso me ayudó a dejar atrás las inseguridades que sentía en ese momento. Esa gran convicción que muestras siempre en cada batalla es lo que me motivó a seguirte para aprender más de ti y así volverme una mejor entrenadora, y gracias a eso he podido hacerme con nuevos Pokémon tal y como quería. Por eso yo también me siento muy agradecida por haberte conocido, así, pronunciaría la pelirranja que de la misma forma vería a su interés amoroso con una sonrisa acompañada de un notable rubor en sus mejillas, y en sus pensamientos resonaban las palabras que dejaban claro que ella compartía el mismo sentimiento que la castaña ojiverde sentía por el joven entrenador. Y cuando sea el momento, te diré lo que mi corazón siente por ti, se diría en sus adentros la especialista en el tipo agua manteniendo su sonrisa de antes. Les agradezco por sus palabras, pero no es a mí a quien deben darle el crédito por sus logros. Ustedes mismas han sido las que han progresado por su cuenta en sus respectivas metas hasta el momento. Yo solo correspondo el apoyo que ustedes me han dado, ya que deseo de todo corazón que logren cumplir sus sueños, diría en respuesta el entrenador pelinegro con una sonrisa cálida, recibiendo por parte de ambas féminas un abrazo y un beso en cada mejilla, ya que sus palabras las habían cautivado nuevamente. En el caso de Brut, este vería la escena entre sus 3 amigos con una sonrisa, pues ciertamente admiraba al azabache por ser la persona que era. Sin embargo, los 4 entrenadores serían sacados de su plática por una voz que resonaba en los alrededores. Por favor, alguien ayúdeme, eran los gritos que se escuchaban en aquella plaza, los cuales atraerían la mirada de los 4. La persona de la que provenían aquellos gritos resultó ser una joven de cabello castaño rojizo con 2 coletas, la cual se veía muy angustiada. Ash y sus 3 acompañantes decidieron ir con aquella chica para ver qué era lo que le sucedía y así poder ayudarla de ser posible. Oye, ¿qué es lo que te sucede? Le preguntaría la pelirranja a aquella joven con una expresión de intriga. Por favor, necesito que me ayuden. El señor Fuji corre peligro, diría de forma alterada la chica castaña. Dicha respuesta provocaría el desconcierto de los 4 entrenadores, ya que ninguno comprendía bien a lo que se refería. Tranquilízate. Dinos desde el principio cuál es tu problema, y quién es ese señor Fuji del que hablas, sería lo dicho por el ex líder de gimnasio dirigiéndose a aquella chica, la cual se calmaría un poco para posteriormente sentarse en la banca de aquella plaza y así comenzar a contarles a los 4 entrenadores lo que había sucedido. En primer lugar, mi nombre es Reina. Yo trabajo en la casa Pokémon de Pueblo Lavanda, la cual es un lugar dedicado a acoger a los Pokémon que no tienen un hogar o que han sido abandonados por sus entrenadores. Hace poco unos sujetos que vestían trajes negros con una letra R en el centro llegaron a nuestras instalaciones y secuestraron al señor Fuji, el fundador y encargado de la casa Pokémon, y además de eso se llevaron a los Pokémon que estaban bajo nuestro cuidado. Por eso salí a buscar ayuda para poder rescatar al señor Fuji y a los Pokémon que esos rufianes robaron, y fue cuando me encontré con ustedes, sería la explicación dada por la chica ahora conocida como Reina, la cual se notaba muy preocupada. Los 4 entrenadores se sentirían conmocionados por lo que habían escuchado, aunque más que sorprenderse, se sentían molestos por el acto tan repudiable cometido por aquellos personajes, siendo obviamente Ash el más enojado en esos instantes. ¿Y tú sabes qué es lo que quieren exactamente esos sujetos de ese señor Fuji?
Preguntaría la periodista Castaña de forma seria. No lo sé. Pero en el momento en que irrumpieron en la casa Pokémon, alcancé a oír que uno de esos sujetos mencionó que él era el objetivo que buscaban, pero no sé a qué se referían exactamente, respondería la chica con dos coletas de forma angustiada. ¿Qué será lo que trama el equipo Rocket, y en qué forma estará involucrado ese señor Fuji en sus planes? Sería la interrogante que se haría la nativa de Ciudad Celeste. No lo sé, pero quedándonos aquí no lo descubriremos. Debemos detener al equipo Rocket y rescatar a ese señor Fuji y a todos los Pokémon que robaron cuanto antes, pronunciaría el entrenador Azabache mostrando una mirada severa que a la vez reflejaba su enojo. Los tres acompañantes del nativo de Pueblo Paleta asentirían de forma seria en señal de que estaban de acuerdo con lo dicho por este último. ¿De casualidad sabes hacia dónde se llevaron esos sujetos a ese señor Fuji? Le preguntaría el pelinegro a la chica de nombre Reina. Pude ver que se lo llevaron hasta la torre Pokémon, respondería la chica Castaña a la pregunta del Azabache. Así que la torre Pokémon. Ese es otro motivo para visitar ese sitio. No te preocupes, rescataremos al señor Fuji y a todos los Pokémon que esos rufianes robaron, diría en respuesta el joven entrenador mostrando una mirada decidida. Muchas gracias por ayudarme, sería lo siguiente que diría la chica de la casa Pokémon, que ya se notaba más tranquila al saber que los cuatro entrenadores ayudarían a resolver la situación. No hay de qué. Primero iré a recoger al resto de mis Pokémon al centro Pokémon para hacerle frente al equipo Rocket. Después de eso iremos a la torre Pokémon a enfrentar a esos infelices, sería lo dicho por el nativo de Pueblo Paleta mostrándose serio. ¿Acaso piensas ir sin invitarme? Diría una voz a espaldas del Azabache, la cual pertenecía a Gary que acababa de llegar al lugar. Gary. ¿Acaso tú? Sería lo único que alcanzaría a decir el pelinegro antes de ser interrumpido por el castaño. Como te estabas tardando en volver al centro Pokémon decidí venir a buscarte, y gracias a eso pude escuchar todo lo que dijeron, así que yo también los ayudaré a detener a esos rufianes, respondería el Oug menor con una mirada seria y decidida, y dicha respuesta sorprendería notablemente al Azabache y a sus tres amigos. ¿Estás seguro? Preguntaría con seriedad el entrenador con las zetas en las mejillas. Completamente. Yo tampoco soporto la idea de que haya personas como el equipo Rocket haciendo de las suyas por ahí. Además, alguien tiene que cubrirte la espalda, terminaría de decir el entrenador castaño con una sonrisa. Ash terminaría por sonreírle levemente a su rival para después asentirle con la cabeza en señal de que estaba de acuerdo con su decisión. De acuerdo. Entre más seamos, más oportunidades tendremos de vencer. Reina, tú ve con la oficial Jenny y avísale que el equipo Rocket está en la torre Pokémon para que rodeen el perímetro y así no dejen escapar a ninguno de esos rufianes, sería lo siguiente que diría el Azabache, dirigiéndose a la chica con dos coletas, la cual haría un asentimiento con la cabeza para después irse del lugar en dirección de la estación de policía del pueblo. Alexa, Brooke, Misty, ustedes adelántense y espérenos a Gary y a mí afuera de la torre. Yo los alcanzaré en cuanto ya tenga a mis Pokémon conmigo, les diría Ash a sus tres amigos de forma seria, los cuales asintieron de la misma forma para posteriormente irse hacia el enorme edificio. Bien, hay que ir al centro Pokémon cuanto antes, le diría el Oug menor a su rival, pero antes de irse, Ash llamaría su atención. Gary. Perdón por lo que sucedió hace rato en el centro Pokémon, pronunciaría el nativo de Kanto con una mirada seria. El castaño solo le sonreiría a su amigo en señal de que no le guardaba rencor ni nada parecido. No te preocupes. Yo mejor que nadie sé por lo que pasaste, y te entiendo bien. Por ahora concentrémonos en detener al equipo Rocket, y luego atenderemos el asunto de nuestra batalla. Ni creas que te librarás de que barra el piso contigo, terminaría de expresarse el Oug menor con una sonrisa. Ash le devolvería la sonrisa a su rival para después asentirle con la cabeza, pues él también deseaba enfrentarse a su amigo de la infancia. Luego de esto, los dos entrenadores volverían al centro Pokémon para recoger a los Pokémon del Azabache y así estar listos para hacerle frente a los soldados de la perversa organización criminal. Mientras tanto en el interior de la torre del pueblo, más concretamente en el último piso de la misma, los miembros del equipo Rocket a cargo de aquella operación estaban interrogando a un hombre mayor que se encontraba atado de brazos y piernas. Uno de aquellos soldados era quien se encargaba de sacarle la información a su prisionero, mientras que el otro se encargaba de grabar todo el interrogatorio con un micrófono que transmitía el audio hacia una computadora portátil para así tener un respaldo de toda la información que llegasen a obtener. Habla de una vez, viejo.
Dinos todo lo que sepas y no omitas ningún detalle, le diría el soldado principal a su prisionero con un tono de voz severo. Pierden su tiempo si creen que los voy a ayudar con sus planes nefastos. Una información como esa sería muy peligrosa en las manos equivocadas, sería la contestación dada por aquel anciano que se mantenía reacio a responder a las preguntas de su interrogador. Si no hablas por las buenas, entonces será por las malas, diría el soldado al mando para después ordenarle a uno de los reclutas que estaba a su lado que iluminara con su linterna el lugar donde se hallaban varias jaulas, en las cuales estaban encerrados los Pokémon que habían robado de la casa Pokémon, lo que haría que el anciano ponga un rostro sorprendido. ¿Qué es lo que le harán a esos Pokémon?, preguntaría con un tono de preocupación el hombre de edad avanzada. Eso depende de ti. Si respondes a mis preguntas no les pasará nada. Pero si sigues rehusándote, me temo que pasarán un mal rato, respondería el mismo soldado de antes mientras sonreía de forma perversa, al mismo tiempo que el recluta que estaba cerca de aquellas jaulas sacaba una vara extensible de la cual ya se sabe su utilidad. Desgraciados. Esos Pokémon no tienen nada que ver en esto, exclamaría el hombre mayor de forma molesta. Es decisión tuya si esos Pokémon saldrán ilesos o si terminarán chamuscados. Y para que veas que soy bondadoso, te daré algunos minutos para que pienses en tu respuesta, diría el soldado del equipo Rocket mientras sostenía la cabeza del anciano y le sonreía con malicia para después alejarse de este, dejando al hombre de edad avanzada con una encrucijada, ya que por un lado estaba el bienestar de todos esos Pokémon que los Rocket tenían cautivos, y por el otro estaba la información que tanto ansiaban obtener, la cual era, tal y como él mismo había mencionado, algo muy peligroso. En el exterior de la torre, los tres amigos de Ash ya habían llegado al lugar en cuestión y se encontraban ocultos en uno de los costados del edificio mientras observaban la entrada, la cual estaba siendo vigilada por dos soldados del equipo Rocket, pues estos se habían asegurado de que nadie que no fuesen ellos pudiese entrar para que no interfirieran en sus planes. Esto es malo. El equipo Rocket se apoderó de la torre, y quién sabe qué le estén haciendo a ese señor Fuji y a todos esos Pokémon que capturaron, sería lo dicho por el moreno de ojos cerrados dirigiéndose a sus dos amigas. Debemos idear un plan para poder entrar a ese lugar y rescatar a todos los que esos rufianes tienen retenidos, diría en respuesta la ojiverde mostrándose seria. Estoy de acuerdo. Pero antes de hacer algo tenemos que esperar a que Ashigari vengan para actuar todos a la vez, agregaría la pelinaranja que también tenía su vista puesta en aquellos delincuentes. Fue entonces que los tres entrenadores verían a dos personas acercarse al lugar de manera sigilosa, lo que los haría sonreír pues eran quienes ellos esperaban. Lamentamos la tardanza. ¿Cómo está la situación?, sería lo dicho por Ash dirigiéndose a sus tres compañeros de viaje luego de reunirse con estos. Hasta donde hemos visto, los soldados del equipo Rocket están refugiados en la torre y pusieron a esos dos a vigilar la entrada para impedir que cualquier persona entre, respondería el especialista en el tipo Roca de forma seria. Ya veo. Lo más probable es que también hayan soldados montando guardia en las escaleras que conducen hacia los pisos superiores. Ahí deben tener cautivos al señor Fuji y a los Pokémon que robaron de la casa Pokémon, sería la deducción hecha por el entrenador castaño, una con la que estarían de acuerdo sus acompañantes. Pues bien. Lo primero es deshacernos de esos dos que están vigilando la entrada. Para eso necesitaremos crear una distracción, diría el azabache dirigiéndose a sus amigos. De eso me ocupo yo. ¿Estás listo para darles una lección a esos rufianes Helioptile? Sería lo dicho por la castaña de Kalos mientras observaba a su compañero Pokémon presente en su hombro con una sonrisa, el cual le asentiría a su entrenadora de forma decidida. Mucha suerte Alexa, y por favor ten cuidado, le diría el nativo de Pueblo Paleta a su amiga. No te preocupes así. Esos dos no sabrán qué fue lo que los golpeó, respondería la ojiverde con una sonrisa para después separarse de sus compañeros y posteriormente comenzar con su distracción. Los dos soldados del equipo Rocket que estaban montando guardia en la entrada de la torre mantenían su vista puesta en los alrededores para asegurarse de que nadie se acercara. Fue entonces que la atención de ambos personajes se fijaría en uno de los costados del edificio, pues de aquel lugar había salido un Pokémon bastante inusual para ellos, el cual parecía estar desorientado por la forma en que giraba su cabeza hacia todas partes. Oye, ¿ya viste a ese Pokémon? Nunca había visto uno de esos antes, le diría uno de aquellos soldados a su compañero. ¿No crees que deberíamos capturarlo? Un Pokémon tan poco común como ese seguro nos conseguirá un ascenso, respondería el otro soldado mientras sonreía de forma maliciosa. Estoy de acuerdo contigo.
Hay que atraparlo antes de que se escape, pronunciaría el soldado de antes para después ir junto a su compañero detrás del Pokémon con cabeza de hélice, el cual siguiendo con el plan comenzaría a correr para alejar a aquellos dos rufianes de la entrada. Mordieron el anzuelo. Es nuestra oportunidad, les diría el moreno de ojos cerrados a sus tres acompañantes luego de salir de su escondite junto a estos al ver que la distracción creada por Alexa y Helioptile había funcionado. Así los cuatro entrenadores ingresarían a la torre para posteriormente adentrarse en la misma y así cumplir con su objetivo. Volviendo con los dos soldados de antes, estos habrían seguido al Pokémon amarillo y negro hasta un callejón, en el cual aparentemente lo acorralarían para poder capturarlo, sin imaginarse que los capturados serían ellos. Ya deja de correr, pequeño. No hagas esto más difícil, pronunciaría uno de aquellos reclutas mientras se acercaba al reptil de Kalos con una sonrisa perversa. Sin embargo, ambos personajes verían cómo aquella criatura abría las orejas de su cabeza, lo que en un principio los haría sentirse extrañados, pero luego escucharían algo que los dejaría en shock, literalmente hablando. Ahora Helioptile. Usa carga parabólica, pronunciaría una voz a espaldas de ambos rufianes, la cual pertenecía a Alexa que se había mantenido oculta detrás de un contenedor de basura que había en ese callejón esperando a que su Pokémon atrajera a ambos soldados a ese lugar. El Pokémon con cabeza de hélice liberaría de sus orejas una gran cantidad de rayos de electricidad, los cuales electrocutarían a los dos soldados hasta dejarlos inconscientes. Buen trabajo Helioptile, le diría la periodista Pokémon a su compañero luego de reunirse con este, recibiendo por parte del reptil de Kalos una sonrisa animada. La castaña ojiverde sacaría unas cuerdas que llevaba consigo para atar de brazos y piernas a aquellos bandidos y así impedir que pudiesen escapar en caso de que despertaran. Luego de esto, Alexa junto a su Pokémon regresarían a la torre para ayudar a Ash y a los demás en su batalla en contra del equipo Rocket. De vuelta con el señor Fuji, este seguía tratando de pensar en una solución a aquel dilema en el que se encontraba, aunque no era tan fácil para él tomando en cuenta cuáles serían las consecuencias. El hombre de edad avanzada fijaría su vista en los Pokémon que estaban encerrados en aquellas jaulas, lo que lo haría sentirse impotente por no poder hacer nada para ayudarlos en la posición en la que se hallaba. ¿Y bien, ya tomaste una decisión, viejo? Pronunciaría una voz que haría al anciano levantar su mirada, logrando ver al mismo soldado de antes que había vuelto. El hombre mayor solo se quedaría viendo a su interrogador de forma molesta y sin pronunciar palabra alguna, lo que haría que el recluta sonría de forma perversa para después voltear a ver al resto de soldados presentes en aquella habitación, los cuales supieron inmediatamente qué hacer, por lo que cada uno sacaría sus armas y se acercarían hasta las jaulas donde se hallaban todos esos Pokémon indefensos que mostrarían una expresión de temor en sus rostros. Es suficiente. No le hagan daño a esos Pokémon. Yo les diré todo lo que sé, terminaría diciendo el anciano con resignación mientras bajaba la cabeza. ¿Ves que no era tan complicado? Le diría el soldado principal a su rehén manteniendo su sonrisa de antes. Así el hombre de edad avanzada comenzaría a contarles a sus captores todo lo que sabía, y dicha información sería grabada en la computadora que los Rocket tenían a su disposición. Volviendo con Ash y sus amigos, estos ya habrían comenzado su camino hasta la cima de la torre luego de que Alexa se reuniera con ellos, y así como se lo esperaban, la torre estaba llena de soldados de la perversa organización, los cuales al momento de ver a sus intrusos no dudaron en atacarlos, pero ninguno de ellos pudo hacerle frente a los Pokémon del azabache y sus 4 acompañantes. Para asegurarse de acabar con todos los reclutas en su camino, Ash le habría ordenado a su Pikachu que los dejara inconscientes, para lo cual los electrocutaría con su impactrueno, logrando así dejar fuera de combate a sus enemigos mucho más rápido y sin tantas complicaciones. Fue así como los 5 lograrían llegar al penúltimo piso de la torre, en donde verían algo que los dejaría tanto sorprendidos como a la vez extrañados. Los soldados del equipo Rocket que estaban en aquel nivel se hallaban todos inconscientes por alguna extraña razón. ¿Pero qué sucedió aquí? Sería lo dicho por la pelinaranja mientras observaba a los reclutas desmayados en el suelo. No sé ustedes, pero tengo la sensación de que no estamos solos, pronunciaría Gary que se notaba muy inquieto, al mismo tiempo que observaba sus alrededores. ¿A qué te refieres, Gary? Preguntaría la castaña de Kalos mostrándose extrañada. Sin embargo, antes de que alguien pudiese decir algo, de las numerosas tumbas que había en los alrededores saldrían varias criaturas, 4 para ser exactos. 2 de ellas tenían la apariencia de una masa gaseosa de color negro, que era rodeada por un aura hecha de un gas violeta.
Los otros dos tenían la apariencia de espíritus de color púrpura cuyas manos estaban separadas de sus cuerpos. La aparición de aquellas criaturas obviamente dejaría muy exaltados a los 5 entrenadores y a los Pokémon acompañantes de estos, y más de alguno sentiría un leve escalofrío atravesar por sus cuerpos. Son Gastly Hunter, diría el moreno de ojos cerrados con una expresión de sorpresa luego de ver aparecer a aquellas criaturas fantasmagóricas. Por supuesto. Me olvidé que este lugar era famoso porque en su interior habitaban Pokémon de tipo fantasma, sería el comentario hecho por la especialista en el tipo agua que también observaba a aquellas criaturas. Ahora entiendo. Fueron ellos quienes dejaron inconscientes a esos sujetos antes de que llegáramos. El equipo Rocket debió haberlos perturbado con su presencia en este lugar y por eso los atacaron, sería lo dicho por Ash que se mostraba serio y a la vez algo intranquilo. ¿Y qué nos exime a nosotros de ser atacados por esos Pokémon también? Agregaría el entrenador castaño que de la misma forma se notaba algo preocupado. No obstante, antes de que alguno pudiese hacer algún movimiento, en el suelo aparecería una enorme sombra enfrente de los 5 entrenadores, de la cual comenzaría a emerger un Pokémon más, el cual tenía ojos rojos, aunque el rasgo más distintivo en aquella criatura era la escalofriante sonrisa que mostraba en su rostro. Estaría de más decir que la aparición de aquel Pokémon aumentaría la impresión de los 5, ya que en ningún momento se dieron cuenta de su presencia. Es un Gengar, sería lo dicho por el azabache, revelando la identidad del 5º Pokémon aparecido en el lugar. Los 5 entrenadores verían que el Pokémon Sombra les ordenaba a los Gastly y a los Hunter que atacaran a sus invitados no deseados, lo que los hizo entender que aquel Pokémon era su líder. Parece que no hay de otra. Si queremos seguir avanzando tendremos que derrotar a esos Pokémon. Yo me enfrentaré a Gengar. Ustedes encárguense de sus compañeros, pronunciaría el entrenador pelinegro dirigiéndose a sus amigos, los cuales asentirían en respuesta. Fue así como las 2 parejas de Pokémon gaseosos se lanzarían a atacar a los 4 amigos del azabache, los cuales sacarían cada uno al Pokémon con el que les harían frente. Sal, Zubat, pronunciaría el ex líder de gimnasio mientras arrojaba la Pokébola de su mano, de la cual saldría el Pokémon murciélago, el cual se enfrentaría a uno de los Hunter. Sal, Staryu, pronunciaría la pelinaranja para después dejar salir a la estrella de mar, la cual tenía como oponente a uno de los Gastly. Sal, Gogout, diría la periodista de Kalos mientras dejaba salir a la cabra de tipo planta, la cual se enfrentaría al segundo Gastly. Wartortle, sal ahora, sería lo dicho por el Oug menor para después dejar salir a su Pokémon inicial, el cual ya había logrado evolucionar para ese momento, lo que sería una gran ayuda en su batalla en contra del segundo Hunter. Volviendo con Ash, este decidiría usar a su Pikachu para enfrentarse a Gengar, por lo que el ratón amarillo saltaría del hombro de su entrenador para después colocarse enfrente del Pokémon Sombra, el cual mantendría su escalofriante sonrisa en su rostro, pero el roedor de tipo eléctrico no se dejaría amedrentar, por lo que respondería con una mirada severa, a la vez que de sus mejillas saltaban varias chispas. El combate entre ambos Pokémon daría inicio luego de que el de tipo fantasma lanzara desde sus brazos un ataque de bola de sombra dirigido hacia Pikachu. Esquívalo y usa Impactrueno, le ordenaría el azabache a su Pokémon, por lo que el ratón eléctrico evitaría el ataque para después lanzar un poderoso relámpago dirigido hacia su oponente. No obstante, Gengar lograría evadir el Impactrueno al introducirse en el suelo para después desplazarse como una sombra hasta posicionarse detrás del roedor amarillo, y en su brazo habría cargado un ataque de puño sombrío con el cual lograría golpearlo por la espalda, y por ende le causaría un daño considerable. Ese Gengar se mueve muy rápido. Incluso Pikachu con su velocidad podría tener problemas contra él, se diría en sus pensamientos el entrenador azabache para después concentrarse nuevamente en el combate. Usa Ataque Trueno, le ordenaría Ash a su Pokémon, por lo que el ratón cargaría electricidad en su cuerpo nuevamente para posteriormente liberarla en forma de un relámpago mucho más fuerte que el anterior. El ataque de Pikachu lograría golpear al Gengar salvaje, el cual recibiría bastante daño, pero lograría recomponerse rápidamente para después lanzar otra bola de sombra desde sus manos. Mientras el combate del azabache continuaba, los amigos de este seguían en sus respectivas batallas en contra del cuarteto de Pokémon de tipo fantasma. Zubat, termínalo con ataque de ala, le diría el ex líder de gimnasio al Pokémon murciélago, por lo que las alas de este último se iluminarían para posteriormente ejecutar su movimiento, con el cual lograría rematar al Hunter al que se enfrentaba. Luego de ser derrotado, el Pokémon gaseoso se desvanecería para después retirarse a la parte más oscura del piso de la torre en donde habitaba.
Staryu usa pistola de agua, sería la instrucción dada por la nativa de Ciudad Celeste, por lo que el Pokémon Estrella lanzaría desde una de sus extremidades un potente chorro de agua que le daría de lleno al Gastly al que se estaba enfrentando, por lo que este último también optaría por escapar al verse superado. Acabemos con esto, Wartortle. Usa mordida, le diría el entrenador castaño a su inicial, por lo que la tortuga de tipo agua se lanzaría hacia su oponente mientras abría sus mandíbulas, logrando así clavarle sus dientes al Pokémon Gas, y en el proceso le causaría un gran daño, pues aquel movimiento era bastante efectivo contra los Pokémon de tipo fantasma. De la misma forma que habían hecho sus compañeros Pokémon, aquel Hunter se retiraría a causa del temor que le había provocado enfrentarse a un oponente tan fuerte como lo era el Wartortle de Gary. Gogout, acábalo con hojas navaja, sería la orden que le daría la periodista ojiverde a su Pokémon, por lo que la cabra de tipo planta lanzaría desde los costados de su lomo una gran cantidad de hojas brillantes que le darían de lleno al segundo Gastly, lo que haría que este también opte por escapar al verse ampliamente superado en combate. Lo logramos. Ahora solo falta que Ash derrote a ese Gengar, diría el moreno de ojos cerrados dirigiéndose a sus acompañantes, los cuales asentirían con la cabeza para después fijar su vista en el combate del azabache. Para ese momento, tanto Pikachu como Gengar respiraban de forma agitada, pues ambos Pokémon habían logrado causarse daño el uno al otro y ya se veían agotados. Ese Gengar sí que es muy fuerte. Pero yo no me daré por vencido, y mis Pokémon tampoco, se diría en sus pensamientos el entrenador con las zetas en las mejillas para luego voltear a ver a su compañero de tipo eléctrico. Pikachu, resiste un poco más. Ya casi lo logramos, le diría el nativo de Pueblo Paleta al ratón amarillo, reflejando una gran determinación en su mirada, una que inspiraría al roedor para seguir luchando hasta el final. Fue entonces que Pikachu comenzaría a concentrar una gran cantidad de electricidad en su cuerpo, detalle que llamaría la atención tanto de Ash como del Gengar salvaje. El ratón eléctrico liberaría un poderoso relámpago de su cuerpo, el cual impactaría contra el Pokémon Sombra, lo que le causaría un daño devastador y al mismo tiempo iluminaría toda la habitación por algunos segundos. Aquel ataque tan poderoso habría dejado en shock tanto al azabache como al resto de presentes por la fuerza de dicho movimiento, pero sin duda el que más choqueado había quedado era Gengar. Increíble. Ese fue un trueno. Pikachu aprendió un nuevo movimiento, se diría para sí mismo el entrenador de Pueblo Paleta, el cual terminaría por sonreír con satisfacción a causa del gran avance que había tenido su compañero Pokémon. Luego de esto, Ash volvería a fijar su mirada en el Gengar salvaje, el cual había quedado aturdido luego de recibir ese último ataque y apenas si podía mantenerse en pie. Es ahora o nunca, se diría de forma mental el entrenador azabache, mientras sacaba una Pokébola de su bolsillo, la cual le arrojaría al Pokémon Sombra. La esfera roja y blanca convertiría a Gengar en energía pura para después absorberlo, y luego de caer al piso comenzaría a agitarse hacia los lados de forma repetitiva ante la atenta mirada de Ash y sus acompañantes. Después de unos instantes, la Pokébola dejaría de moverse y emitiría un sonido de pitido, además de que soltaría un pequeño destello, lo que confirmaba que la captura había sido exitosa, detalle que haría a Ash sonreír con satisfacción, así como también a sus amigos. Bienvenido al equipo Gengar, sería lo dicho por el joven entrenador luego de tomar la Pokébola del suelo en la que ahora se encontraba contenido el Pokémon de tipo fantasma y veneno. Buen trabajo Ash, le diría el especialista en el tipo roca a su amigo con una sonrisa. Estuviste increíble así, agregaría la castaña de Kalos que de la misma forma se sentía contenta por la captura realizada por su amigo. Se los agradezco, pero al final quien hizo todo el trabajo fue mi Pikachu, respondería el nativo de Pueblo Paleta mientras volteaba a ver a su compañero de tipo eléctrico. Estuviste increíble amigo. No solo derrotaste a Gengar, sino que también pudiste aprender un nuevo movimiento. Estoy orgulloso de ti, le diría el joven entrenador pelinegro a su Pokémon con una sonrisa, por lo que el ratón amarillo saltaría a los brazos de su maestro para darle un abrazo en señal de que se sentía contento por sus palabras. Nada mal Ash. Al final sí pudiste conseguir al Pokémon de tipo fantasma que viniste a buscar, sería lo expresado por Gary mientras veía a su rival con una sonrisa. Así es. Y la fuerza de Gengar me será de gran ayuda para ganar mi siguiente medalla de gimnasio. Pero por ahora hay que concentrarnos en lo que vinimos a hacer. Sigamos adelante, diría en respuesta el azabache mientras ponía un rostro serio en esta última parte, por lo que sus 4 acompañantes harían un asentimiento y seguirían su camino hasta el último piso de la torre.
Volviendo con el equipo Rocket, estos por fin habían obtenido la información que necesitaban del señor Fuji, y cada palabra había sido registrada en el audio grabado durante todo el interrogatorio. Bien, ya les dije lo que querían saber. Ahora liberen a esos Pokémon, les diría el anciano a sus captores de forma molesta. Ah, sí. Con respecto a eso, decidí que nos quedaremos con ellos. Seríamos unos tontos si desaprovecháramos la oportunidad de llevarnos a tantos Pokémon con los que obtendríamos altas ganancias, respondería el soldado al mando mientras sonreía de forma perversa. Miserables. ¿Qué otra cosa podía esperarse del equipo Rocket? Pero les aseguro que no se saldrán con la suya, diría en respuesta el hombre de edad avanzada que ahora se sentía más enojado que antes. ¿Y quién podrá detenernos según tú? Respondería el soldado principal mostrando una sonrisa confiada. Después de decir esto, uno de los reclutas recibiría un mensaje a través del comunicador que llevaba en su oído, lo que lo haría poner un rostro sorprendido. Señor, tenemos un problema. Me acaban de informar que hay intrusos en la torre, diría el recluta dirigiéndose al soldado al mando. ¿Cómo que hay intrusos? Se supone que la entrada estaba siendo vigilada para que nadie pudiese entrar, respondería el soldado principal con un tono molesto. Así debería ser, pero al parecer lograron burlar a los reclutas que estaban montando guardia y se colaron en la torre, además de que ya lograron derrotar a nuestros compañeros que estaban en los niveles inferiores de la torre. Según lo que me acaban de informar, son 5 entrenadores, sería la contestación dada por el recluta. Maldición. No podemos dejar que interfieran en nuestros planes. Diles a todos nuestros compañeros que estén listos para cuando lleguen aquí, sería la orden dada por el soldado al mando que lucía sumamente serio, por lo que recibiría un asentimiento por parte del recluta de antes, el cual cumpliría con aquella orden de inmediato. Ahí está tu respuesta. Esos 5 entrenadores evitarán que se salgan con la suya, serían las palabras dichas por el hombre mayor mientras sonreía levemente. Cierra la boca. Nadie se interpondrá en nuestros planes, y yo personalmente me encargaré de que así sea, diría en respuesta el soldado principal mostrándose irritado. Sin embargo, en ese momento se escucharían varios gritos de dolor provenientes de las escaleras que conducían hacia el piso inferior. Los Rocket habían cometido un error fatal, ya que después de haber recibido la orden de detener a los intrusos, estos habían bajado por las escaleras para interceptar a sus invitados no deseados, pero habrían sido recibidos por un impatrueno de Pikachu que los habría dejado fuera de combate al instante, y al mismo tiempo, le dejaría el paso abierto a los 5 entrenadores que terminarían por llegar al último piso de la torre. Debo admitir que ese Pikachu tuyo es muy fuerte. Veo que tú también has estado fortaleciéndote en todo este tiempo, le diría el entrenador castaño a su rival con una sonrisa. ¿Y eso que aún no has visto al resto de mis Pokémon?, respondería el azabache devolviéndole la sonrisa a su amigo de la infancia. Sin embargo, la atención de los 2 entrenadores se fijaría en los reclutas del equipo Rocket que aún estaban en ese nivel, así como también en las jaulas en las que se hallaban encerrados una gran cantidad de Pokémon y por supuesto, en el anciano que estaba detrás del soldado principal, el cual se notaba muy contento por ver a aquellos entrenadores en ese lugar. Con que ustedes son los que nos han estado causando problemas. Ahora pagarán las consecuencias por haber interferido en nuestros planes, serían las palabras pronunciadas por el soldado al mando que se notaba sumamente molesto. Son ustedes los que pagarán las consecuencias por todo el daño que hicieron. Ya no volverán a lastimar a más Pokémon de nuevo, diría en respuesta el entrenador azabache, reflejando un gran enojo en su mirada, uno que haría que el soldado principal se sintiera intimidado por unos instantes, pero luego se recompondría para después sacar 2 Pokébolas de su cinturón. Salgan Golbat y Raticate, diría aquel soldado mientras dejaba salir a sus 2 Pokémon. Uno de estos era un murciélago de gran tamaño con una enorme boca, el cual era la forma evolucionada de Zubat. Mientras que el otro era una enorme rata de pelaje de color marrón claro con enormes incisivos. Yo lo ayudaré, señor, sería lo dicho por uno de los reclutas luego de acercarse al soldado principal para después sacar una Pokébola de su cinturón, de la cual saldría un Koffing, uno de los Pokémon más comunes entre los soldados de bajo rango de la perversa organización. Acabaremos con ustedes mocosos, diría el soldado al mando mientras sonreía de forma confiada. Yo no lo creo, les diría el Oug menor a aquellos 2 rufianes para después voltear a ver a los 3 compañeros de viaje de su rival. Ash y yo nos haremos cargo de estos 2.
Ustedes liberen a los Pokémon que están en esas jaulas, sería lo siguiente que diría el entrenador Castaño, por lo que los tres amigos del azabache harían un asentimiento para después dirigirse hacia donde estaban aprisionados todos los Pokémon que los Rocket habían robado, aunque lógicamente eso implicaba que tendrían que enfrentarse a los soldados que estaban vigilando las jaulas, pero eso no sería un problema demasiado significativo para ellos pues contaban con sus Pokémon, los cuales se habían mantenido fuera de sus Pokébolas desde que los sacaron para enfrentarse a los Pokémon fantasmas. Volviendo con Ashigari, el dúo de entrenadores verían de manera desafiante a sus dos oponentes, los cuales imitarían esta acción, todo esto mientras eran observados por el señor Fuji que se mantenía algo apartado, y en el rostro del anciano se podía notar cierta preocupación, pues esperaba que aquellos dos muchachos pudiesen derrotar a esos bandidos. Estos sujetos sí que juegan sucio. Solo somos dos, y ellos tienen a 3 Pokémon de su lado, sería el comentario hecho por Gary que mantenía su vista puesta en los dos miembros del equipo Rocket. Entonces habrá que equilibrar las cosas. Salgan, Charmeleon y Riolu, pronunciaría el pelinegro para después liberar a sus dos Pokémon iniciales, los cuales mostrarían una actitud ruda en señal de que estaban listos para combatir. Ver aparecer a ambas criaturas dejaría muy sorprendidos a Gary, a los dos reclutas, e incluso al señor Fuji, siendo obviamente el Pokémon emanación la principal razón de esto por tratarse de un Pokémon muy poco común. No me esperaba que ese muchacho tuviese un Riolu. ¿Acaso él tendrá lo necesario para controlar a un Pokémon tan especial como ese? Se diría en sus pensamientos el hombre de edad avanzada, el cual parecía tener algo en mente. Así que por fin usarás a Riolu. Aún no supero que mi abuelo haya preferido darte ese Pokémon a ti y no a mí, pero bueno, eso no quiere decir que seas mejor que yo, le diría el entrenador Castaño a su rival con una sonrisa. Este no es momento para hablar de eso, Gary. Tú y yo nos enfrentaremos para medir nuestra fuerza, pero eso será cuando hayamos terminado con estos sujetos, respondería el nativo de Pueblo Paleta de forma seria y sin dejar de ver a sus dos oponentes. El Oug menor dejaría de lado su disgusto para después voltear a ver a los Rocket nuevamente, los cuales les estarían sonriendo de forma maliciosa, ya que el pequeño zorro Aural había despertado su interés y deseaban hacerse con dicho Pokémon. Golbat, usa aire cortante. Raticate, usa super colmillo, le ordenaría el soldado principal a sus dos Pokémon, los cuales ejecutarían sus movimientos para después lanzarse a atacar a los Pokémon de Ash. Koffing, usa desechos, sería lo dicho por el segundo soldado, por lo que el Pokémon de tipo veneno lanzaría desde su boca una bola de lodo dirigida hacia el Wartortle de Gary. Esquívenlo y usen garra de metal, sería la instrucción dada por el entrenador con las zetas en las mejillas, por lo que tanto el lagarto de fuego como el pequeño zorro evitarían aquellos ataques para después cargar en sus extremidades superiores el mismo movimiento, con el cual lograrían dañar considerablemente al murciélago y al enorme roedor. Wartortle, esquívalo y usa pulso de agua, le diría el Oug menor a su inicial, por lo que la tortuga de color azul evitaría la bola de lodo para luego crear en su boca una esfera hecha de agua, la cual le lanzaría al Pokémon bola. Resumiendo algunos detalles, el enfrentamiento de los amigos del azabache en contra de los Rocket habría culminado con la derrota de los soldados de la perversa organización, los cuales habrían caído inconscientes gracias al movimiento supersónico del Zubat de Brook que los dejaría aturdidos. Posterior a eso, los tres entrenadores liberarían a los Pokémon dentro de las jaulas luego de amarrar con una cuerda a aquellos bandidos para asegurarse de que no les darían más problemas. Ahora el resto depende de Ashigari, sería lo dicho por el especialista en el tipo roca mientras volteaba a ver hacia el lugar en donde se estaba disputando el combate entre los dos entrenadores nativos de Pueblo Paleta y los dos últimos soldados del equipo Rocket que les hacía falta derrotar, acción que sería imitada por las dos féminas presentes. En todo ese rato que había pasado, el señor Fuji habría seguido viendo el desarrollo de aquella batalla, lo que lo habría dejado muy sorprendido, pues la fuerza de los Pokémon de Ashigari era más que evidente, aunque quien más se habría ganado su atención era el entrenador pelinegro, ya que este era quien más demostraba ese fuerte vínculo que tenía con sus Pokémon a través de su combate. No cabe duda de que él es un entrenador asombroso, se decía en sus pensamientos el anciano de cejas pobladas con una sonrisa. Para ese punto, los Pokémon de los Rocket ya estaban muy débiles, mientras que los del azabache y su rival aún tenían energías de sobra. Maldita sea. No es posible que unos mocosos nos echen todo a perder, diría con un tono de voz irritado el soldado principal. Ya es hora de que terminemos con esto, sería lo expresado por el joven entrenador de cabello negro mostrando una mirada seria en su rostro. Me leíste la mente.
Es momento de darles el golpe de gracia, diría en respuesta el Oud menor mientras esbozaba una sonrisa. Charmeleon, usa lanzallamas. Riolu, usa fuerza de palma, sería la orden que le daría el azabache a sus dos Pokémon, los cuales obedecerían a su maestro para después realizar sus movimientos en conjunto dirigidos hacia Golbat y Raticate, siendo aquellos ataques más que suficientes para debilitar a ambos Pokémon. Wartortle, termínalo con cabezazo, le ordenaría el entrenador castaño a su Pokémon, por lo que el inicial de tipo agua se lanzaría contra Koffing, logrando asestarle un fuerte golpe con su cabeza, dejando al Pokémon bola fuera de combate. Los tres amigos de Ash, así como también el señor Fuji, sonreirían con satisfacción al ver que los dos oriundos de Pueblo Paleta habían triunfado en su batalla. No puede ser, exclamarían ambos reclutas mostrándose exaltados luego de ver cómo sus Pokémon habían sido derrotados. Ahora siguen ustedes, les diría el entrenador pelinegro a ambos soldados con una mirada severa. Esto no se ha terminado. No lograrán atraparnos tan fácilmente, diría el soldado al mando con una expresión molesta para después sacar de su bolsillo una bomba de humo que lanzaría contra el suelo, creando una cortina de humo que aprovecharían para escapar. Zubat, usa tus alas para despejar el humo, le ordenaría Brook al Pokémon murciélago, el cual batiría sus alas para crear una ráfaga de aire que rápidamente despejaría el humo de la habitación. Esos dos lograron escapar, sería lo dicho por Gary al ver que los dos integrantes del equipo Rocket a los que se habían enfrentado ya no estaban en ese lugar. No te preocupes. Si Reina hizo lo que le pedí, entonces no llegarán muy lejos, respondería el azabache con una sonrisa a lo mencionado por su rival. En el exterior de la torre, los dos soldados que habían conseguido escapar saldrían corriendo por la entrada del edificio, pero sería grande su sorpresa al encontrarse con una gran cantidad de policías que tenían rodeado el perímetro de la torre, y frente a esto se hallaba la oficial Jenny que era acompañada por Reina, la cual veía de forma molesta a ambos rufianes. ¿Iban hacia alguna parte?, les diría la mujer policía a ambos delincuentes con un tono de voz autoritario. Los dos soldados terminarían siendo arrestados por los agentes que acompañaban a la oficial Jenny, y luego de esto ingresarían a la torre para llevarse también a todos los reclutas que seguían inconscientes a causa de su encuentro previo con Ash y sus amigos, y en esa parte también se incluirían a los dos soldados que Alex había dejado atados en aquel callejón, los cuales para ese momento ya habían sido arrestados también. Volviendo con Ash y sus amigos, estos irían con el anciano que seguía atado de sus extremidades y procederían a desamarrarlo. Muchas gracias, les diría el hombre de edad avanzada a sus salvadores con una sonrisa. No hay de qué. Usted debe ser el señor Fuji. Es un placer conocerlo, le diría el azabache al anciano devolviéndole la sonrisa. Así es. ¿Pero cómo es que me conocen exactamente?, preguntaría con curiosidad el hombre de edad avanzada. Su ayudante Reina nos habló de usted, y fue ella quien nos pidió ayuda para rescatarlo del equipo Rocket, sería lo dicho por Brook respondiendo a la pregunta del adulto mayor. Ya veo. Pues les agradezco de todo corazón que hayan venido a rescatarme, respondería el encargado de la casa Pokémon con una sonrisa. Luego de esto, los 5 entrenadores procederían a presentarse con el señor Fuji para después ayudarlo a ponerse de pie y así salir juntos de la torre, siendo seguidos por el gran número de Pokémon que habían liberado. Varios minutos después, los 6 personajes saldrían por la entrada del edificio junto a los Pokémon que habían rescatado, y al momento de verlos, Reina iría de inmediato con estos. Señor Fuji, ¿se encuentra bien?, le preguntaría la chica castaña al anciano con preocupación. No te preocupes, Reina. Gracias a estos jóvenes me encuentro bien, y el mismo caso es con todos los Pokémon que esos bandidos robaron de la casa Pokémon, respondería el hombre mayor con una sonrisa. Me alegra saberlo. Muchas gracias por haber salvado al señor Fuji. Estaré eternamente agradecida con ustedes por lo que hicieron, sería lo siguiente que diría la chica con 2 coletas, dirigiéndose a los 5 entrenadores mientras les dedicaba una sonrisa. No fue nada. Por lo visto lograron capturar a todos los soldados del equipo Rocket que estaban en la torre, diría Ash mientras fijaba su vista en los agentes de la policía que estaban metiendo en la parte trasera de sus vehículos a todos los reclutas de la perversa organización. Así es. Y de no ser por su valiosa ayuda no habríamos podido capturarlos a todos. Ahora la gente de Pueblo Lavanda ya no se sentirá atemorizada por culpa del equipo Rocket. Les doy las gracias por todo, sería lo expresado por la oficial Jenny luego de acercarse hasta el azabache y sus amigos.
Sin embargo, antes de que alguno pudiese decir algo, Ruth tomaría de ambas manos a la mujer policía para después arrodillarse frente a esta y comenzar a decirle varios piropos y frases cursis. Y la mejor forma de disfrutar de una victoria como esta es teniendo una cita a la luz de la luna contigo, mi querida oficial Jenny, sería lo dicho por el moreno especialista en el tipo roca que en esos momentos tenía sus ojos en forma de corazón. No obstante, la conquista de Brooke volvería a ser frustrada por Misty, la cual separaría a su amigo de la oficial Jenny de un tirón de orejas. La única cita que habrá será entre tu oreja y mi mano, diría la pelirranja mientras alejaba al moreno de la representante de la ley, y dicha escena le sacaría una gota de sudor a todos los presentes. Luego de este pequeño incidente, el señor Fuji le pediría a Reina que llevase a todos los Pokémon que venían con ellos de vuelta a la casa Pokémon, y luego de despedirse de la oficial Jenny, el anciano volvería a dirigirse a los 5 entrenadores. Permítanme agradecerles nuevamente por toda su ayuda, sería lo expresado por el adulto mayor que se mostraba contento porque las cosas habían vuelto a la normalidad. No es necesario que nos agradezca. Después de todo, eso es lo que hacemos los grandes entrenadores como yo, diría en respuesta el entrenador castaño con aires de superioridad, lo que haría al azabache y a sus 3 acompañantes sonreír de forma nerviosa a causa de la actitud de Loud menor. Muchas gracias por toda tu ayuda, Gary. De no ser por ti no habríamos podido detener al equipo Rocket, le diría el nativo de Pueblo Paleta a su amigo de la infancia con una sonrisa sincera. Eso es obvio, pero bueno, igual me dio gusto ayudarlos. Ahora si me disculpan ya debo irme. Mis admiradoras deben estar preocupadas por mí, así que iré a reunirme con ellas para luego marcharme, respondería el castaño con una sonrisa. ¿Y a dónde irás ahora, Gary? Le preguntaría la castaña de Kalos al rival de su amigo con curiosidad. Iré a Ciudad Azulona. Ya que es la población más cercana a Ciudad Azafrán, me daré una vuelta por ahí para divagarme un rato, y también para esperar a que Ash tenga su batalla de gimnasio. Después de eso iré a buscarte para tener nuestra batalla, así que espérame en ese lugar, respondería el Oak menor con una sonrisa mientras volteaba a ver a su rival en esta última parte. Como quieras. Yo calculo que nos tomará unos 2 días llegar a Ciudad Azafrán, así que pasado ese tiempo tendremos nuestra batalla, diría en respuesta el entrenador azabache. Me parece bien. No puedo esperar para derrotarte, le diría el castaño a su amigo con una sonrisa desafiante. No te confíes demasiado. Yo también he entrenado mucho durante todo este tiempo, y no pienso perder ante ti, respondería el pelinegro devolviéndole la sonrisa a su rival, al mismo tiempo que ambos estrechaban sus manos de manera desafiante pero a la vez amistosa, y dicha acción haría sonreír a todos los presentes. Luego de esto, Gary se despediría de todos para después marcharse del lugar, pues sus asuntos en aquel sitio por fin habían terminado. Ese Gary sí que es presumido, pero también tiene su lado bueno, sería el comentario hecho por la castaña de Kalos mientras sonreía levemente. Sí. Por encima de esa arrogancia, él es una buena persona y también un entrenador muy fuerte según lo que vi, y por eso lo respeto pese a todo, sería la contestación dada por el nativo de Pueblo Paleta que mantenía su vista puesta en el lugar por donde se había ido el Oak menor, respuesta con la que estarían de acuerdo sus 3 amigos. Pues tú no te quedas atrás, joven Ash. La forma en la que luchaste en contra del equipo Rocket me dejó muy sorprendido. A simple vista se nota que tienes un fuerte vínculo con tus Pokémon, sería lo dicho por el encargado de la casa Pokémon dirigiéndose al pelinegro. Se lo agradezco, señor Fuji, pero no creo que sea para tanto, respondería el entrenador con las zetas en las mejillas con una leve sonrisa. No seas tan modesto, muchacho. La forma en la que te compenetras con tus Pokémon es única, y de eso me di cuenta al momento de ver cómo tu Charmeleon y mi Turriolu respondían a tus órdenes. Por eso me gustaría entregarte algo muy especial que te ayudará bastante en tus futuras batallas. Considéralo como mi forma de darte las gracias por todo lo que tú y tus amigos hicieron por mí, diría en respuesta el anciano de cejas pobladas mostrando una sonrisa calmada en su rostro. ¿Y qué es lo que me dará exactamente? Preguntaría con evidente curiosidad el nativo de Pueblo Paleta. Vengan conmigo y lo sabrán, respondería el hombre de edad avanzada para después comenzar a caminar en dirección de la casa Pokémon. Ash y sus 3 amigos se sentirían intrigados tras oír la respuesta del encargado del refugio para Pokémon, pero para salir de dudas decidirían seguirlo. Cuartel general del equipo Rocket. Ubicación desconocida. En las instalaciones de la perversa organización criminal, una mujer de cabello corto iba caminando por un pasillo hasta llegar a una puerta, la cual abriría para ingresar a la habitación.
Lamento molestarlo, señor, pero traigo noticias importantes, le diría aquella mujer al hombre que estaba frente a ella sentado detrás de un escritorio, el cual se mantenía en la oscuridad de aquella habitación junto al felino que lo acompañaba. Yo espero que sean buenas noticias, respondería aquel misterioso personaje con un tono de voz serio. Pues en parte son buenas, pero al mismo tiempo son malas, diría la mujer de cabello corto manteniéndose seria y calmada. Déjate de rodeos y dime de una vez lo que me tienes que decir, sería lo dicho por aquel sujeto que levantaría un poco la voz. Comenzaré con la parte buena. Hace poco recibimos un mensaje de los reclutas que envió a Pueblo la banda. Al parecer tuvieron éxito en conseguir la información que solicitó y nos la hicieron llegar a través de un audio, diría la mujer respondiendo a la pregunta de su superior. Excelente. Ahora que contamos con esa información podremos proceder con la siguiente etapa de la operación, sería lo expresado por el hombre con el Pokémon felino mientras sonreía de forma perversa. Así es, señor, pero aún no le he dicho la parte mala. Todos los reclutas que enviamos a Pueblo la banda fueron arrestados por culpa de la intromisión de un grupo de entrenadores según lo que dice en el último reporte que recibí de ellos, pronunciaría la mujer pelimorada mostrándose más seria que antes en esta última parte. El hombre detrás del escritorio frunciría el ceño tras oír esta noticia, ya que el hecho de perder a tantos agentes sin duda era algo que afectaría de forma negativa sus futuras operaciones. Ya veo. Lo bueno es que pudieron enviarnos la información que obtuvieron antes de ser aprendidos. Y solo por curiosidad, ¿tú sabes quiénes son esos entrenadores que interfirieron en la misión de Pueblo la banda? Le preguntaría el misterioso personaje a la mujer de cabello corto. Por desgracia no. Lo único que sé porque nuestros reclutas lo mencionaron en su reporte es que uno de ellos llevaba consigo a un Pikachu. Esa es toda la información de la que dispongo, respondería la mujer con lentes de forma seria. ¿Con que un entrenador con un Pikachu? Si mal no recuerdo, ese trío de inútiles de Jesse, James y Meow dijeron en uno de sus reportes que un entrenador con un Pikachu había frustrado sus planes en Ciudad Verde. Y antes de eso ya había sido informado por parte de los reclutas que enviamos a la misión del Monte Luna que también se toparon con un entrenador que tenía un Pikachu y que fue él quien les echó todo a perder. Me parece demasiada coincidencia. Quiero que averigües quién es ese entrenador y me lo hagas saber cuanto antes. Si resulta ser una amenaza para nuestros planes, tendremos que deshacernos de él, sería lo dicho por aquel personaje tan siniestro mostrando una mirada severa. Como ordene, señor. Con su permiso yo me retiro, diría en respuesta a aquella mujer para después marcharse de la oficina de su superior, dejando a este último con la duda de quién podría ser ese misterioso entrenador que se había convertido en la piedra en el zapato de su organización. De regreso con Ash y sus amigos, estos habrían seguido al señor Fuji hasta llegar a la casa Pokémon, y luego de saludar a Reina y verificar que todos los Pokémon que habían rescatado se encontraran bien, el hombre de edad avanzada llevaría a sus invitados hasta una habitación aparte, la cual parecía ser su estudio privado o algo así. Los 4 entrenadores verían como el encargado de la casa Pokémon sacaba un par de cajas pequeñas del cajón de un escritorio, las cuales colocaría sobre el mismo. ¿Qué es esto, señor Fuji? Preguntaría con evidente curiosidad el entrenador azabache al ver las 2 cajas sobre la mesa. Ábrelas y lo descubrirás, diría en respuesta el anciano con una sonrisa. Ash se sentiría más intrigado que antes tras oír esta respuesta, pero al final decidiría hacer lo que el señor Fuji le indicaba, por lo que abriría ambas cajas. En el interior de una de aquellas cajas se encontraba una especie de joya de color azul cerúleo que tenía en el centro un patrón con la forma de una doble hélice de color negra. Junto a esta se hallaba una joya más pequeña, la cual era de un color translúcido y tenía un patrón muy parecido al de la otra joya. Mientras que en la segunda caja se encontraba una especie de brazalete, en el cual se hallaba incrustada una joya muy parecida a la descrita en un principio, con la diferencia de que esta presentaba un patrón de colores diferente. Ver aquellas joyas dejaría algo sorprendido, así como también muy confundido al nativo de Pueblo Paleta, ya que era la primera vez que veía unos objetos como esos. ¿Y para qué son estas piedras exactamente? Sería la siguiente pregunta hecha por el azabache. Sin embargo, antes de que el señor Fuji pudiese responder, Alexa pondría un rostro sorprendido, ya que ésta sabía que eran aquellos objetos. No puede ser, diría con exaltación la periodista de Kalos, lo que llamaría la atención de sus 3 amigos. ¿Qué te sucede, Alexa? Preguntaría el ex líder de gimnasio con una expresión de desconcierto. Veo que tú ya sabes qué son estos objetos, aunque no me sorprende tanto.
Después de todo, tú eres originaria de la región Kalos, y de eso me di cuenta al momento de ver a ese Helioptile que llevas contigo, sería lo dicho por el señor Fuji dirigiéndose a la castaña ojiverde. Dicha respuesta no haría más que aumentar el desconcierto que los tres nativos de Kanto sentían, ya que ninguno comprendía el significado de las palabras del anciano. ¿Podría explicarse mejor, señor Fuji? ¿Qué son estas piedras exactamente, y qué tienen que ver con que Alexa sea originaria de la región Kalos? Sería la interrogante hecha por un muy confundido Ash, que seguía sin entender nada de lo que estaba pasando. Son megapiedras. La clave para acceder a la mega evolución, respondería el adulto mayor con una sonrisa calmada. Dicha respuesta haría que el entrenador pelinegro ponga un rostro sorprendido, ya que no era la primera vez que escuchaba sobre ese concepto, mientras que Brook y Misty seguirían mostrándose confundidos, ya que para ellos aquello era algo completamente nuevo. Recuerdo que Alexa me mencionó eso de la mega evolución el día en que nos conocimos, pero ya que dijo que no sabía mucho al respecto sobre ese tema, me quedé con la duda de saber qué era exactamente. ¿Acaso usted lo sabe, señor Fuji? Preguntaría el entrenador con las zetas en las mejillas de forma curiosa. Sí. Hace tiempo yo era un investigador Pokémon, y en una de mis investigaciones visité la región Kalos en donde aprendí acerca del fenómeno de la mega evolución, además de que pude conseguir estas megapiedras en el proceso que me sirvieron para comprender mejor en qué consistía. Pero bueno, para no darle tantas vueltas al asunto te lo explicaré. La mega evolución es un fenómeno en el que algunos Pokémon pueden alcanzar una forma mucho más poderosa, aunque esto solo funciona durante los combates, y a diferencia de la evolución convencional que sufren la mayoría de los Pokémon, los efectos de la mega evolución son solo temporales, por lo que al finalizar un combate, el Pokémon vuelve a su forma original. Y en algunos casos los Pokémon mega evolucionados ganan una nueva habilidad, e incluso adquieren un nuevo tipo elemental que les otorga una fuerza mucho mayor a la que tenían antes, sería lo dicho por el hombre de edad avanzada. Decir que Ash y sus amigos se sentían conmocionados tras oír aquella explicación era decir poco, aunque obviamente eran los tres nativos de Kanto los más sorprendidos, ya que no se imaginaban que existiera un fenómeno como ese que permitiera a los Pokémon volverse así de poderosos. ¿En serio es posible hacer todo eso que mencionó con la mega evolución? Preguntaría la pelinaranja que aún se mostraba impresionada. Así es. Y eso es algo que tú mismo comprobarás más adelante cuando pongas a prueba ese poder, joven Ash, respondería el adulto mayor con una sonrisa mientras volteaba a ver al azabache en esta última parte. Entiendo. Pero ¿cómo es que funciona exactamente la mega evolución, y en qué forma influyen estas piedras que me dio? Preguntaría el entrenador pelinegro de forma curiosa. Para que un Pokémon pueda mega evolucionar debe llevar consigo su respectiva megapiedra. Para cada especie de Pokémon que tenga la capacidad de mega evolucionar existe una megapiedra que permite eso. La piedra más pequeña es una piedra llave, la cual debes portar tú para activar la mega evolución cuando lo desees. Las palabras claves para acceder a la mega evolución son: trasciende más allá de la evolución. Luego dices el nombre del Pokémon, seguido de la palabra mega evoluciona. Si el vínculo que te une con tus Pokémon es lo suficientemente fuerte, ambas piedras reaccionarán y transformarán al Pokémon en su respectiva mega evolución, terminaría de explicar el anciano de forma calmada. Entiendo. ¿Y cuáles son estas megapiedras que me está entregando? Sería la siguiente interrogante hecha por el joven entrenador. La piedra de color azul es una Charizardita X, la cual permite mega evolucionar a Charizard. Y la que está en este brazalete es una Lucarita. Esta piedra permite mega evolucionar a Lucario, la forma evolucionada de Riolu, así que en cuanto tu Charmeleon y tu Riolu evolucionen, dales estas piedras a cada uno, respondería el hombre mayor con una sonrisa. Así que Charizard y Lucario tienen una mega evolución cada uno. No puedo esperar para verlas con mis propios ojos. Muchas gracias por darme estos objetos, señor Fuji. Le prometo que haré buen uso de ellos, diría en respuesta el entrenador azabache para después guardar ambas cajas en su mochila, a la vez que hacía una reverencia en frente del encargado de la casa Pokémon en forma de agradecimiento. Estoy seguro de que así será. El fuerte vínculo que te une con tus Pokémon será lo que te permitirá alcanzar ese poder en su momento, pronunciaría el anciano mientras esbozaba una sonrisa calmada. Eso de lo por hecho. Aunque no me imaginé que usted tuviese unos objetos tan valiosos como estos, y mucho menos que fuese un investigador Pokémon. Ahora entiendo por qué el equipo Rocket estaba tan interesado en usted, sería lo siguiente que diría el nativo de Pueblo Paleta mostrándose algo serio en esta última parte.
Dicho comentario haría al señor Fuji cambiar su semblante a uno más serio, ya que aquello lo hizo recordar el asunto por el que había sido secuestrado en primer lugar, el cual en efecto tenía que ver con su condición de investigador, pero no precisamente en la parte de la mega evolución, sino en algo más importante y al mismo tiempo más peligroso, pero ese es un tema del que se hablará más adelante. Después de haber dejado clara la utilidad de aquellas piedras que el señor Fuji le había entregado a Ash, el primero de estos le ofrecería a sus 4 invitados pasar la noche en su casa para que así descansaran y repusieran sus energías antes de proseguir con su viaje, a lo cual los 4 entrenadores habrían aceptado gustosamente. Al día siguiente, Ash y sus amigos ya se encontraban listos para retomar su viaje, y en esos momentos se hallaban frente a la casa Pokémon. Con ellos también estaban el señor Fuji y Reina para despedirse de estos. Les deseo buen viaje. Cuídense mucho, y nuevamente gracias por toda su ayuda, sería lo expresado por el anciano de cejas pobladas, mientras les dedicaba una sonrisa a los 4 entrenadores. Somos nosotros quienes le agradecemos por su hospitalidad, señor Fuji. Espero que volvamos a vernos en un futuro, diría en respuesta el nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa, a la vez que le extendía la mano al hombre mayor. El antes mencionado terminaría por asentir con la cabeza al mismo tiempo que estrechaba su mano con la de Ash en forma de despedida. Los 3 acompañantes del azabache también se despedirían del encargado de la casa Pokémon y de su ayudante, siendo esta última la que les levantaría la mano a los 4 en forma de despedida mientras los veía alejarse. El señor Fuji por su lado pondría un rostro serio a la vez que volteaba a ver hacia el cielo, ya que aún se sentía preocupado por lo que el equipo Rocket podría llegar a hacer ahora que disponían de aquella información tan peligrosa. Espero que no logren encontrarlo. Y en caso de que lo hagan, espero que tú puedas detenerlos, Ash. Esa es otra de las razones por las que te entregué esas piedras. Las necesitarás si quieres tener una oportunidad contra él, se decía en sus pensamientos el hombre de edad avanzada que mantenía su vista puesta en el vasto cielo, reflejando cierto remordimiento en su mirada por alguna razón. Volviendo con Ash y sus amigos, los 4 entrenadores ya habrían llegado a las afueras de Pueblo Lavanda después de un buen rato. Bien, nuestro siguiente destino es Ciudad Azafrán. Ya no puedo esperar para ganar mi siguiente medalla de gimnasio, sería lo dicho por el azabache, mostrando una mirada decidida en su rostro. Me alegra verte así de motivado así. Por cierto, quería felicitarte por haberte convertido en un usuario de la mega evolución, le diría la castaña de Kalos a su amigo con una sonrisa dulce, a la vez que contemplaba la piedra llave que el joven entrenador portaba en el collar que llevaba en su cuello, el cual había sido un regalo del señor Fuji. Te lo agradezco, Alexa, pero aún no puedo considerarme un usuario de la mega evolución mientras no la haya experimentado. Primero debo hacer que Charmeleon y Riolu evolucionen antes de poner a prueba ese poder del que me habló el señor Fuji, respondería el nativo de Pueblo Paleta con una sonrisa calmada. Tomando en cuenta la clase de entrenador que eres, tengo el presentimiento de que eso sucederá muy pronto, sería el comentario hecho por el moreno de ojos cerrados mientras le sonreía de forma sincera a su amigo. Lo mismo pienso yo. Ya deseo ver cómo luce una mega evolución en uno de tus Pokémon, así, agregaría la pelinaranja que también le dedicaría una sonrisa a su interés amoroso. Ash les devolvería la sonrisa a sus compañeros de viaje para después asentirles con la cabeza, pues ahora que sabía más sobre la mega evolución, él también deseaba ver con sus propios ojos ese poder. Así los 4 entrenadores seguirían su viaje hasta su siguiente destino, Ciudad Azafrán, en donde aguardaban los próximos desafíos para el entrenador azabache, es decir, la líder de gimnasio de la ciudad antes nombrada, y su rival de la infancia.